Suscríbete a la Panterita. Garnero, quienes llegaron. Hoy yo creo que los jugadores pueden hablar los que están acá. Sí, tendrían. No sé quiénes son los que llegaron, pues. Pido mil disculpas, pero lo digo muy respetuosamente. Me dirán, vos sos periodista. Cuando las cosas no sé, no las sé. Entonces no voy a tener por qué mentir. Entonces, para tratar de hablar con uno de ellos y saber qué va a pasar, porque todos se hacen la pregunta si sigue Garnero, nos hacemos Garnero, si es conveniente cambiarlo a Garnero. Esa es la primera pregunta. Si es conveniente. ¿Vos qué decís, Carlos Quisa? Yo creo que independientemente al entrenador, que es una decisión porque nosotros no sabemos la intimidad, yo no creo que sea la solución, y basta mirar todo lo que ha pasado en el proceso de selección. Para el 2014 cambiamos de entrenador, igual quedamos afuera. 2018 cambiamos de entrenador, igual quedamos afuera. 2022 cambiamos de entrenador, igual quedamos afuera. 2026 cambiamos de entrenador, estamos afuera. Es decir, si eso no entendemos, que no está solo ahí el problema, tenemos que entender que ¿Dónde está el problema? En el grupo de jugadores. Tenemos que ver otro grupo. Este grupo, si siente tanto la presión, no pueden ser jugadores de selección. Es decir, la selección, ustedes creen, y hay hechos que te marcan en el fútbol, ustedes creen que Cristiano Ronaldo jugando en Real Madrid hubiera llorado por errar un penal como erró. Imagínense a un jugador que consiguió todo lo que consiguió basado en el esfuerzo, en la preparación atlética, en potenciarse. Vos decís que no se ruborizan, ¿verdad? Y esa puede ser la base, cuando la cosa anda mal no hay ruborizar. Claro, en ti y mía. En ti. Más de tibio. Vergüenza. Es que le hablan en guaraní, vamos a seguir en guaraní, entonces nosotros mezclamos todo el pasa paraguayo. Que es más significativo el guaraní. Gracias, Ricardo. Engloba más, Arturo. Es fuerte. Pero yo sé ese amigo. Y yo sé que vos entendés. Sentido de pertenencia. No, eso, pero... ruborizar es un término muy fino. Te ruborizás. Te ruborizás y tenés que ruborizarte en la vida de tus cagadas. Totalmente. Porque si pasan desapercibidos, es la vida propia la que uno tiene que llevar encima. Si no te importa eso, y cuando yo dije, pero voy a hacerme me autoadjudicar. No, seguí nomás, perdón. No, te escucho. No, seguimos no. No, porque ¿qué es la palabra pertenencia en guaraní? Vos, guaraní, es guaraní, pe. Venye me micrófono, pe, direccional, pe, muy pe, cable, pe. Vamos. Que es mío, nuestro, todo. Y eso que yo, independientemente a los contractuales, lo acordado con el plantel, vos tenés que ruborizarte y tener pertenencia. Totalmente. Porque sos vos. Sí. Entonces vos te vas a un lugar social, en la familia, donde estés, y solamente recoger el afecto de la gente cuando vos sentís que así te sientes. Sí. Claro. ¿Es cierto? Y eso es una de las cosas que persigue el individuo. Que te quieren porque vos das, entonces te haces querer, y en este caso hablamos, te haces querer a nivel de... Pero no con jugadores que se emiten una cosa y otra cosa. La verdad, acá tiene que desnudarse íntegramente. Guaraní desnudar. ¿Señor? Guaraní desnudar, pe. Ñemboí. Va, micrófono, pe. Ñemboí. ¿Y vos? Sí, está bien. Vamos a hablar de así, entonces, porque el guaraní tiene el calificativo y el diminutivo muy profundo. Entonces yo no hablo. No, mejor que no hable, Germán. Cero parece muchas veces el guaraní. Mejor te callas nomás. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. Shell baja los precios de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Evolux Diesel, el mejor de todos, Shell V-Power. En todas las estaciones de servicio Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Acá, vamos a putear nomás. No, ese fue acá el mensaje. Hay que argumentar. Por eso le preguntó a que lo quise, jugó selección nacional, vestirse el albirroja. Que más no lo hizo en su país. Dirigió la selección, que es algo más importante. Si vos no sabías, si uno me decía, yo no iba a saber. Por la duda le informo. Él me fichó. Cuando dirigió, ¿de dónde salió? Digo. Y él me fichó. ¿Y por eso? ¿Dónde estaba? Todo se originó en la playa de Copacabana. ¿Qué pasó ahí? No vayas, eso es mentira. Claro que... A lo mejor yo estaba. Sí. Ahí entiendo. Él pues soñaba. Entonces yo a lo mejor le dije, ¿querés ser? Sí, va a ser. No comenzó así. ¿Cómo? Comenzó y le dije... No voy a contar. Así cortito, le digo yo. ¿Cuál es el...? Comenzaba de vuelta. Yo había hecho periodismo antes de jugar, ¿no? Cuando tenía 13, 14 años. Y vestir...
El fútbol de salón. Y le pregunto, ¿cuál es el placer de Copa América? ¿Cuál era el placer? ¿Cuál es el, sí, en Brasil, sí. ¿Cuál es el placer del periodista? ¿Cuándo vos estás satisfecho con tu tarea? Porque el jugador es cuando ganás, y yo quería comenzar a sentir. Y la respuesta era, bueno, y me dice que todo técnicamente salga bien, me dice. Viste que antes de las líneas, claro. Una vez enloqueció en Cancha Vasco. Cuando estaba tan en loco que se fue y le hizo reportaje a Johan Saldaña. Y ahí vino feliz de la vida. El primer tiempo no salió la transmisión. No. Estaba enfermo y sí, está ahí en el pasillo. O sea, salí de su lado. Y entonces técnicamente cuando está bien, ya está, cumpliste. Sí. Y eso te da placer. Y sí, y a vos, y ahí comenzamos la historia. No, yo pregunto, que te agradezco, Carlos, el tema de la selección. Porque vos mismo estás diciendo cambiar por cambiar. No, antecedentes. Estamos siendo antecedentes. ¿Qué es lo que necesita o cómo se le hace a los jugadores para explicarle y para decirle, o esta camada no entiende? Porque es muy fuerte lo que yo quiero, lo que digo. No se puede pedir a la gente que no tocar el honor del jugador. ¿Cómo se puede llegar al jugador sin tocar el honor del jugador? Es un psiquiatra, un psicólogo. No, hoy el entrenador tiene que ser un poco psicólogo también, porque hay algunos que le irrita que le digas algo, otros lo asumen, y hoy la generación nueva de los jóvenes no son fáciles. No fácil. Hay algunos que no le gusta que se le hable o te contestan. Acá hay una cosa. Por eso el cambio de algunos jugadores a mí me parece bien. No siente, digo, no. ¿Cómo solucionas a alguien que no siente? ¿Qué haces para que sienta? El fútbol es contagio. Sí, eso sí. El que no tiene carácter, no tiene carácter. En eso estamos de acuerdo y ya. Y eso no lo compras. Ahora, yo digo, no es sacarle a los 26 que estuvieron. Hay algunos que son válidos. Claro. A otros hay que potenciarlo. Si lo convocas, tenés que potenciar, tenés que saber cuál es el perfil. No le pida que haga cosas que él no te va a hacer. Porque cada jugador tiene un perfil. Es decir, a veces sacrificar porque no tenés. De eso también se trata. ¿Verdad que fue sacrificado en la Copa América? Se trata el juego. Sí, pero como idea no está mal. No, pero él cumplió. Está. Y después le falta porque le superaron, le faltó la ayuda. Pero le metió ganas, Carlos, por lo menos. Sí, es guapo. Es guapo. Y contagió. Mirón, por ejemplo, ahí cuando llegó Garnero dijo, tenemos que recuperarlo y no pegarle. Claro. Eso dijo. Yo le quiero un jugador de excelencia. Vamos a recuperarlo y no pegarle al Mirón. Sí, pero ¿cómo lo recuperamos? ¿Cómo ve el técnico? Él no puede declarar otra cosa. Él tiene que respaldar al grupo. Entonces, ¿qué es lo que se nota con todos los cambios? Porque todos pensábamos que Garnero era la solución y por eso todo el mundo estaba de acuerdo que se vaya Barro Esqueloto. Me incluyo. Modestamente me incluyo. Antes que llegue Barro Esqueloto, todo el mundo creía que el problema era Berizzo. Se sacamos a Berizzo, vino Barro Esqueloto, tampoco se mejoró. Entonces, miremos también en otro lado dónde está el problema, porque estamos séptimo, octavo, casi noveno estamos, ¿verdad? Después hasta podemos quedar, ojalá no. Pero digo nomás, tenés que insertar jugadores que ya tienen probado un carácter y una personalidad. No tenemos mucho, pero tenés que hacer un trabajo tremendo en ese aspecto. Por ejemplo, por citar uno, voy a citar dos de Derlis González. ¿El mejor Derlis juega en la selección, sí o no? Es la primera pregunta. Yo creo que casi todo el mundo va a decir sí. O la mejor versión, sí. Es la mejor versión, sí. Estoy hablando de la mejor. O la mejor versión de Domínguez, ¿verdad? Característica Domínguez hay, de Derlis no hay, pero son dos jugadores fundamentales. Si vos conseguís que en estos 2 meses ellos se pongan, uno derecha y otro izquierda, claro, pero eso no quiere decir que van a ser titulares. Se entiende. Pero tienen otro roce, ya pasaron de triunfo, de victorias y fracasos, ya van a asimilar más cosas y eso le contagia a lo que se están haciendo, a los que creen que venir a la selección es un paseo. No digo que es así, que creen que concentrando un día antes ya está, que ellos pueden, porque vos estás afuera, extrañá a la familia, extrañá al amigo, extrañá un montón de cosas. Pero cuando venía la selección, en la situación que estamos, la selección tiene que ser uno. No hay papá, no hay mamá. Ey, concéntrate. Cuando están las cosas mejor, vas a comenzar a liberar. O vas a liberar porque el grupo ya está sólido. Entonces podés liberar. Pero indudablemente que el grupo no es sólido. Porque ¿de qué hoy te habla el periodismo? De los líos que tuvo Gómez, del lío que tuvo el otro, Romero, Juan Pérez, Juan Benítez, pero son líos
que se producen por el fastidio diario de que no hay una familia dentro. No hay armonía. Entonces, y la armonía se consigue con resultados. Cuando no hay resultados, es más difícil manejar un grupo. O sea, el ganar te lleva... Claro, a disculpar, no podés decir nada porque vos no jugaste. Quería interrumpir en ese sentido. Acá decía Germán, el caso de Scaloni, que se arropó Carlos compañeros de exjugadores. Sí. Pero yo creo que no solamente son nombres los que están con él. Yo creo que es un técnico joven que debe escuchar y que le debe dar protagonismo a cada uno. ¿Es verdad? Sí. Correcto. Entonces, hay que ver si acá, porque es cierto lo que dice Carlos, el compromiso del jugador, pero hay que ver cómo funciona para que no decirle al jugador, es tu culpa cuando yo armo mal el equipo, o yo tomo una fisonomía de juego que no agrada, cómo la sé interpretar que me pone en un lugar que yo no quiero. No es que yo no quiero, no te voy a ser útil ahí. Esa es la pregunta que Carlos quise. Correcto. Ahora yo te digo, con Scaloni 2 cosas. 38 partidos sin perder, debuta la Copa del Mundo, pierde. Sí. Cambia. Sin problema. Le metió a McAllister, le sacó al otro, le metió a Álvarez, le sacó a Lautaro, que era su goleador. A Leo Paredes y a Lautaro. Tuvo el carácter de cambiar cuando tenía que... Y los jugadores aceptaron, Carlos. Claro, ¿qué significa aceptar eso? Los jugadores. ¿Qué significa eso? Prioridad la selección. Hay otro hecho que nadie menciona. Garnacho, jugador habilidoso, encarador. Ese le rompieron, le dijo, sí, le iba a convocar, le dijo en la conferencia. No, pero le cortó bien al periodista, le iba a convocar, no te preocupes. Pero el detalle es ¿cómo festeja su gol? Como Cristiano. ¿Y está bien, yo? No, yo no digo que no, por la rivalidad Messi-Cristiano que generó la gente. No, pero Messi no creo que jugadores. Pero Messi no se va a enojar por eso. No, para nada. Messi compite con Cristiano, sí, pero no lo diga. Claro que se enoja. Pero Messi es el mejor del mundo. No, ya sé, estoy de acuerdo contigo. Lo que te quiero decir, ¿qué es lo que pasa? Para convocarlo a Garnacho, yo no tengo dudas de que él le preguntó a Messi. No te molesta. Claro, lo que hace. Así se maneja el grupo, porque es el líder. Él compite con quien es el más grande en la historia. Entonces le traigo a alguien que no es una prioridad, porque no va a ser titular. Ahora no. No va a ser titular porque le tiene al otro que le va a dar más potencia. No, pero está preparando para mañana. Sí. Está haciendo un proceso. Sí, para mañana lo pero no, hoy no va, hasta el Mundial todavía no va a ser titular. Por eso, claro. El Mundial no va a ser titular. Tiene su esquema, necesita de otros jugadores que le cooperen porque él juega con una. ¿Por qué va a jugar? Juega Álvarez y no juega Lautaro. Porque Álvarez le batalla. Así nomás. ¿Cómo se va, Fabricio? Buen día. Hola Arturo, buen día, hola Cortés. Contanos, Fabricio, la selección nacional, lo que sentiste desde afuera. Primero, ¿por qué no entraste? Y eso ya sería cuestión técnica, digamos, ya no queda en mi mano decidir si entra a jugar o no. Claro, no, yo no, es un reproche así tan directamente, digo que sumarte a la selección ya es un hecho importante, vestirte la birroja, lógicamente también, se cortó la comunicación, se cortó con Fabricio Peralta para hablar con él. Nuevo jugador de Cruzeiro, y lo están esperando se va al sub-23, sí, para los Juegos Olímpicos. Agregando, Carlos, el ejemplo que ponía recién de Garnacho, rápido, cuando él llega a la selección, primera vez lo agarran los laderos de Messi y le dicen, vení nene, ¿por qué vos festejás así los goles? Acá está prohibido festejar. Y el pibe se asustó. Y había sido que era una broma. Entonces viene Messi y le dice, déjenlo de joder al pendejo, que festeje como él quiere, vení. O sea, y lo recibieron de una manera grandiosa. O sea que... Primero le hicieron sentir y después... Claro, exactamente, como diciendo, nosotros somos de esta línea, sí, no de esta. Pero Messi se metió y dijo, no, déjenle de molestar. Pero con respecto a lo que dice Carlos, yo respeto lo que dice Carlos porque fue jugador, fue técnico de la selección, campeón con la selección. En cuanto a los técnicos, Arturo, compañero, yo sí creo que pasa por el técnico. Y te voy a decir por qué. ¿Cuántos técnicos pasaron por Argentina de nombre? Pasarela, Basile, Bielsa, Sabela, que estuvo cerca, pero no llegó. Y cuando llega Scaloni encuentra el grupo y sale campeón. O sea, falta alguien que encuentre, falta alguien que pueda unir a la familia que dice Carlos. De hecho que Garnero no la unió. Es más, me parece que se separaron más con Daniel Garnero.
Pero yo creo que la pregunta, en crisis, a lo mejor te trabaja en colegiado y es uno que aparece, Scaloni. Y sus asesores le pueden decir a Scaloni, vos sos el que hablas. Fabricio, vamos a cambiar de entrada. Tema sub-23, contanos, Fabricio. Y estamos con un gran sueño, digamos, estamos preparando para eso. Ya una vez que termine lo de Brasil, yo ya me acoplo a ellos y capaz que para el último amistoso, para la preparación. Claro, te están esperando a vos y a Diego Gómez. ¿Y qué perspectiva generan ustedes, campeones olímpicos, lo que viene en París, Fabricio? Y nos vamos con una ilusión muy grande. Sabemos que representamos a nuestro país y queremos dejar de vuelta en alto como lo hicimos en el preolímpico. Queremos dejarlo allá arriba a la selección y al país. ¿Tuviste oportunidad de hablar con Elvio Paolo, con Carlos Jara en este tiempo, Fabricio? Sí, con el profe Elvio ando hablando casi todos los días, viendo el tema de pasaje, el tema de cuidado, cuando me voy y todo eso. Sí. Estamos siempre en contacto. Para 18, 19 de julio va a llegar, ¿verdad? Yo creo que el 15, 16 ya voy a estar por ahí. Eso nos decía o Diego Gómez. No llegan el mismo día porque Diego está en el Inter Miami también. Fabricio, con relación a dónde vos te sentís, no sé si la palabra esa, ¿dónde te jugarías? ¿En qué puesto estuviste en los Juegos Olímpicos? Cerro Porteño, de distintas maneras. Contanos, Fabricio, dejás a cargo del técnico, le transmití dónde te sentís mejor. Y yo en mi puesto fijo ahí donde me siento mejor, pero ya con cada entrenador me ponen características diferentes y tengo que respetar y dar lo mejor de mí siempre donde me toque jugar. Y cuando te dice vas a jugar acá y el otro jugaste en otra posición, ¿aceptado o te cambias palabras con el técnico? No, depende. Por ejemplo, ese cambio hubo en la selección y ya después con lo de Cerro en la selección tuvimos que adecuarnos de acuerdo al grupo, a lo que pedía el técnico. Pedía jugar con 2 volantes, entonces era fijo ahí y le teníamos más suelta a Diego, a los extremos y todo eso. Y yo con Willer nos encargamos ahí de sostener el equipo, digamos, con la defensa. Y ya en la selección, ya en Cerro era diferente y entonces me pedía que fuera más de interior, que ataque más, que llegue más al área, cosas así. Y que ayude en la defensa también. ¿Cuánto tiempo en Cerro? ¿7 años? Sí, de la sub-15. De la sub-15. ¿Vos te fuiste a Brasil y volviste? Sí, ese fue un año de pandemia, creo yo, fue en el 2021, si no me equivoco, ya fue un año a préstamo en la sub-20 de Flamengo. Y bueno, ¿y lo de Cruzeiro ahora, Fabricio? Sí, lo de Cruzeiro fue algo inesperado para mí, algo muy grande para mi carrera. La decisión la tomé con mi familia y todo eso, y estamos muy felices por todo. ¿Y qué preguntaste del Cruzeiro? Contanos, Fabricio. Estamos con Fabricio Peralta. ¿Cómo? ¿Qué preguntaste del Cruzeiro? Ya estuviste antes en el fútbol brasileño. ¿Qué despierta en vos el fútbol brasileño? Y lo principal, el tema futbolístico, que iba a mejorar bastante estando allá. Ya otra cosa, digamos, el torneo sub-20 mismo que estuve era diferente, y en la primera que me llegó, estuve en Flamengo también un tiempo entrenando con primera y todo eso, y las cosas cambiaban. Después más al ritmo, a la intensidad, todo. Y bueno, llega una gran perspectiva para vos futbolística ahora, Fabricio, el caso de Cruzeiro en el orden internacional como equipo, y creo que lo básico hoy, lo primordial, en la satisfacción que tenés vestirle a Luis Roca en París. Sí, así mismo. Como te dije, cuando se pasa mi carrera me va a ayudar mucho para la selección mayor, para ganar más confianza, poder tener más minutos y poder ser clave ahí en la selección mayor el día de mañana. Y repreguntarte lo siguiente, aunque el técnico decide, ¿vos dónde te sentís más cómodo, usando un término coloquial bien propicio? ¿Dónde vos creés que podés rendir más? Y depende de la formación. Si es un 4-3-3, yo me siento más bien ahí de fijo, ahí enfrente de la defensa. Y si es un 4-4-2, ahí no tengo problema de subir, bajar, intercalar. Ya es más posicional en el 4-4-2. Y una recomendación nomás, Fabricio, con el respeto de que mi compañero de mesa, entiéndase, Carlos Quise, por ejemplo, Germán Cafa, cuídate más y no pegues tanto.
Está bien. No, Sí. pegar digo por la amarilla, sabes que hay que administrar. Carlos Quise jugó en tu puesto, o vos estás jugando en el puesto, perdón, vos estás jugando en el puesto donde jugó Carlos Quise, y parece que tiene que identificarlo al volante central como uno que pega. No es pegar, es que tenés que cortar el juego, y a veces por cortar el juego te dan amarilla. Tienes que acostumbrarte a jugar con amarilla. Escuchaste lo que te dice Carlos Quise, Fabricio. Sí, lo he escuchado. Es que a veces por la cabeza caliente, por no sobrellevar ahí en el momento, me hace cometer errores y suelo comer esa tarjeta que me condiciona en los partidos. Te iba a decir más, Fabricio, con el respeto de Carlos Quise, campeón del mundo, heredea volante central, selección nacional, heredea en Guananibe. ¿Sabes qué, Fabricio? Yo soy el único que te habrá dicho, cuídate. Sí, capaz de sí. Aparte de mi familia y todo eso, que mi papá está todo el tiempo ahí puteándome por eso y todo eso. ¿Entendiste, Carlos Quise? Lo mejor para vos, Fabricio. Gracias, Arturo, nos vemos. Saludos. Gracias. ¿Y después? Pero Una cosa es la calentura. No vaya a ser el que fue técnico del 72 en Cerro, Pipo Rossi. Sí. No vaya a ser Pipo Rossi. ¿Qué? ¿Qué es lo que es qué? Y contar la historia para saber cómo. ¿Para qué si esto es un programa que hablo de antigüedad y me mandan a la puta? Pipo Rossi es el mejor narrador de anécdotas en el fútbol. ¿Y sabes lo que le dijo el jugador del Cerro antes de entrar? A ver. Y después paró y le dijo, no, díganle cuenta que no dije nada, que no dije. Divino, en el tipo Divino, alto, ¿no? Sí. Pero un personaje. Es espectacular como persona. Como persona, y hasta para dar el equipo, cuando te iba a anunciar, tomaba la reserva. Y te decían gracias. ¿Querés matarme? ¿Querés saber? ¿Sabe quién es Pipo Rossi? No. Apracor es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veronio, porque la fórmula avanzada de Apracor alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate Veronio con Apracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Si no, la que me encapa porque se pone mal. Pero no voy a hablar del pasado, hablando de los volantes centrales. ¿Qué es lo que más le reclamamos a la selección? Un día le dijo Cubilla, el meter, hacerse respetar. Y queremos que Peralta no pegue. Está equivocado, está condicionado. Eso es lo que le dijo Pipo Rossi. En qué momento sí, en qué momento no. ¿Vos sabés quién es Pipo Rossi? Pero a mí dame más Fabricio Peralta para la selección. Un día le dijo a Jorge Guada, le agarró Cubilla. Dejate la barba. ¿Y la uña larga? Dejate la barba, le dijo. ¿Por qué le dijo? Para que te crean, para ser más malo. Somos mitad. Y era luego chico. Tiene cara de malo. Y tenés que tener cara de malo. Dejate la barba. El volar. Vende, güey. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py, Pluscar División Lubricantes, representante oficial de Texaco en Paraguay. Era buenito Carlos Jarazagui cuando jugaba en Cerro Nacional. Y le daba con todo. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Antes se salía siempre largo de los arqueros. Pelotazo de saque en la esquina del Arequipa. O los marcadores centrales acá. O los marcadores, pero pelotazo. Carlito cuando saltaba te ponía la rodilla en la columna. De atrás no veía no referé y te lesionaba. Sí, yo sé. ¿Entendés? Papá le odiaba porque le marcaba Hugo. Después en México fue un fenómeno como persona y tuvo una gran relación con Hugo. Tu cuñada Lucerito. Estrellita. ¿Cómo anda Estrellita? Bien anda. Con Hugo Enrique. La cantante. Cantante española. Que se casó con Hugo Enrique. Sí. ¿Y tú, Hugo Enrique hizo de telenovela una época? Una época. Sí, cuando llegó recién allá. Yo me acuerdo de él. Él se mueve bien, no como yo. Listo. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía Electropar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni. Para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aflocatado, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios. En las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Automotores. Pipo Rossi le dijo a los muchachos,
Hablando en serio estoy hablando. Dirigiendo Cerro. Sí, ante el Atlético Mineiro. Fue técnico de Cerro. Vendré pues Darío. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugon, a todos les gusta. Miren lo que me quiere enseñar. Acá dice. No le y quiero yo enseñar. transmití ese partido Mineiro 1-0-1. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y Polcor Center. En Farmacia Catedral, descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000. En Farmacia Catedral, amamos En el cuidarte. 72 y llovía. Y Darío, el 9. El ídolo del Mineiro. Más logró una pelota, da en el palo, va y abraza el palo. Ídolo. Pero cuestionado, jugó en la selección brasileña, pero algo pasó ahí con él. No era técnico, era batallador, fuerte, duro, y no le gustaba y el entonces periodismo Pipo, brasileño. que estoy viejo, ¿vio lo que querés decir? ¿Vio? No. Bueno, listo. Sí, criatura. En Asismed, nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestro plan, accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios como la Costa Santa Julia, San Roque y la Costa Lynch. Ingresa a asismed.com.py, Asismed junto a vos toda la vida. Arrancamos y después volvemos. Garnero, Gustavito, cuando quiera, poco del arribo técnico de la selección. Gracias, cortesía también, tío, Cantero, Heredia. No vinimos conforme con los resultados, fueron totalmente adversos, no pudimos poner en el resultado algunos momentos buenos que tuvimos en el juego y pesó todo lo malo y lo negativo. ¿Por qué fracasó Paraguay en esta Copa América, profe? No pudo obtener los resultados. Lamentablemente eso te hace agudizar aún más el momento en que estamos. ¿Y por qué no se dan los resultados? Y porque no conseguimos que con el juego tener esa tranquilidad para poder resolver. Me parece que ahí está nos cuesta mucho hacer goles y con muy poco el rival nos convierte. Nosotros quizá cometemos errores pequeños que terminan siendo aprovechados por el rival y nosotros no podemos encontrar esos errores en el rival. Pero habrá una reunión sobre todo esto para analizar lo que dejó la Copa, los amistosos, hasta aquí los partidos que ha dirigido usted. ¿Se siente con toda la fuerza del mundo para seguir? ¿Le dijeron algo sobre eso? ¿O queda netamente en campo de los directivos toda esta situación? Las dos cosas, sí, vamos a tener una reunión como habitualmente tenemos después de un torneo, después de este tipo de situaciones, siempre hay reuniones, y sí, yo obviamente estoy con la fuerza que tengo que tener. Sé que no fue para nada bueno el tema de los resultados en la Copa, pero yo vi muchas mejoras en un montón de cuestiones internas que me hacen ser optimista. Daniel, ¿a qué juega Paraguay si usted tuviese que describir? Nos cuesta todavía tener una intensidad y un volumen de juego. Lamentablemente nos ponemos a veces rápidamente, pero siempre primero en contra el resultado, no podemos manejar resultados y eso nos hace jugar más apurado. Entonces una cosa lleva a la otra, no podemos abrir el marcador. Yo creo que en el momento que podamos abrir el marcador se va a poder manejar mejor el juego y de esta manera lamentablemente no lo podemos hacer. ¿Será nuestra realidad que la mayoría de los equipos son superiores técnicamente y no nos queda de otra que pensar en combatir físicamente? Para mí particularmente fuimos combativos, no competitivos, como quizá mucho fue lo que se mencionó en esta Copa América. Y en los momentos físicos del partido sobre todo combatimos bien. No, yo creo que competimos bien. Lamentablemente, ya te digo, se marca mucho algún que otro error propio, ya es un gol en contra y nosotros necesitamos tener una exactitud muy grande como para poder hacer un gol. Entonces, para un equipo eso es malísimo, que te lleguen y te hagan un gol y que vos llegues, no es que llegamos muchas veces, pero llegamos con claridad y en este tipo de competencia no se puede regalar nada y nosotros lamentablemente no podemos lograr esa efectividad. Profe, ¿cómo tú sentís como cabeza de grupo? ¿Sentís que tus ideas le llegan a los jugadores o por qué no hay digamos una separación entre los jugadores y el técnico? ¿No llega el mensaje, la idea de juego? No hay una separación, yo no veo una separación. Sí, es verdad que nos cuesta más que en otros lados, por la pasa que son la cuestión de tiempo. La selección tiene menos tiempo en un equipo, en una pretemporada, en 2 amistosos ya
podés corregir un montón de cosas, el día a día te da un montón de cosas. En los tiempos de selección son distintos, acá se compite muy seguido, se trabaja menos, un error y encima cometés un error, te sale mal en el juego, volvés a obtener un mal resultado y todo te vuelve a ser negativo, lamentablemente. ¿Qué le pasa a Miguel Almirón? ¿Por qué todavía no se ha visto la mejor versión de él en el seleccionado? ¿Y por qué esa insistencia de ser titular cuando por ahí en el rendimiento, por ahí no lo merece ser titular en el seleccionado, profe? Y porque Miguel es un jugador de excelencia, Miguel es un jugador que tenemos que recuperarlo, no tenemos que pegarle a Miguel, hay que recuperarlo porque es un jugador que se necesita mucho, un seleccionado como el nuestro necesita de que Miguel esté 10 puntos y hoy no lo está, pero tenemos que trabajar para que lo esté. Justamente eso, profesor, ya que no está a 10 puntos, ¿no podría en algún momento entrar en el segundo tiempo o debe jugar titular? ¿Sí? No, yo confío en los jugadores que juegan bien. A mí los jugadores que juegan bien, siempre espero que ese partido, en ese rato, le vaya bien, que gane seguridad, gane confianza, que el equipo gane y se va a sentir mucho mejor. Si tiene que seguir, profe, rescatando de lo que dejó el tema de los amistosos, la Copa América, ¿qué esquema encontró para Paraguay? ¿Un 4-3-3, un 4-1-4-1, un 4-4-2? Porque ha probado variantes. Sí, no, y la verdad que en ese sentido tenemos distintas posibilidades y eso es bueno tener jugadores que te den distintas posibilidades, porque depende del juego, depende del rival, depende en el momento del partido, se puede modificar. En ese sentido creo que encontramos varias maneras que nos pueden servir a futuro. Daniel, ¿cómo impactó en el grupo el cambio de arquero y el hecho de que Gustavo Gómez pase de ser un capitán, un indiscutido, a no tener minutos en esta Copa América? El cambio de capitán, ¿cómo impactaron ambas cosas en el grupo? Bien, obviamente que a nadie le gusta salir, pero fue una decisión pura y exclusivamente deportiva y no noté ninguna modificación. Y lo de Carlos exactamente lo mismo. Ahora, profe, Carlos exactamente. Con la disculpa del caso, profe. Sí. Profe, ¿pudiste hablar? Lo sé. 11 de la mañana de ayer. Ahora, profe, ¿pudo hablar con el presidente de la APF, con el licenciado Harrison, en estos 3 partidos? Después de estos 3 partidos, ¿tienen una comunicación fluida? Sí, hablé con Robert después del último partido y quedamos en hablar en estos días, después de este viaje largo que tuvimos. ¿Usted siente que estaba firme en el jugador? El caso de Derlis, por ejemplo, Richard Sánchez, que no tuvo minutos. Sí, pero siempre pasa eso, siempre. Hay algunos que no jugaron y va a pasar siempre eso. Entonces, cuando las cosas no vienen bien, los que están afuera siempre pueden estar más y eso es lógico. Todos los que están, confío plenamente en los que estuvieron en esta convocatoria, los convoqué yo y bueno, y esperemos que esto, ahora que tenga la reunión con Robert, salga lo mejor para la asociación. Eso es lo que vamos a buscar en todo momento. Fútbol a lo grande, Monumental 1080 AM. Va a hablar con Harrison y dijo vamos a buscar lo mejor para la selección nacional. ¿Quién por Garnero? Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si piensas renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ciudadela, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Casi que Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Morquio. Teléfono 227-3738. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Bien, la última frase dice niño, parece de colecciones, sí. Gustavito. Creo lo va a dijo para la asociación o para la selección. Pero para vamos asociación. No es una despedida. Pero dijo vamos a dar lo mejor para la asociación. Una despedida. Al final la despedida. Yo creo que una despedida, decir así es una despedida. O es sentarse a decir, seguimos para adelante, para el bien, o vamos un pasto para... No, pero por lo que dice es que va para lo mejor, claro. Escuchamos esto. Que esto, ahora que tenga la reunión con Robert, salga lo mejor para la asociación. Eso es lo que vamos a buscar en todo momento. Salga lo mejor significa que tomen la decisión que quieran. Que no es lo mejor. ¿Cuál es lo mejor de la asociación?
¿Cuál es lo mejor según el criterio de él y de Robert? Claro, no puede declarar otra cosa. Si lo mejor en es un momento así no puede declarar otra cosa. Pero se está facilitando todo. Sí, esa es una declaración. ¿Política, sí? No. La única dificultad es el acuerdo, si tiene que sacarlo, el acuerdo económico que tiene que llegar. Ese es el único problema. Pero va a seguir ganando dirigiendo acá. ¿Y por qué no va a seguir dirigiendo? ¿Y por qué te pones así conmigo? ¿Por qué se pone así conmigo? Y vos no hablas. Él tiene un... Depende cómo salga, porque hay jugadores que no jugaron en la selección por hacer cosas que no tenían que hacer. Pero es otra cosa. Él ganó 7 campeonatos. Dirigió Guaraní, Sol, Cerro, Olimpia, dejó buena imagen. Es querido. Bueno, Guaraní, Libertad. Dejó una buena imagen. No es que se le termina la carrera. Tiene que reconocer su error. Sí, pero él por agradecimiento al fútbol paraguayo no puede tampoco salir mal. Pero no, es que va a salir mal. Él no va a salir mal. No, y no debe salir mal. La gente cree que hay. ¿Cómo piensa que si sale mal va a tener las puertas abiertas, Arturo? Pero no va a salir mal. ¿Qué es salir mal? Y demandar a la selección. Pero van a llegar, tiene que vos como negociador, cuando no te cumple el contrato, vas a negociar tu salida. Claro. Eso es lo que corresponde. Ahora, no te quieren pagar nada y vos tenés un contrato y decís, bueno, listo, ahí me peleo. Y veo qué va a pasar. No, pero eso es parte del contrato. Y bueno, entonces esto no es salir mal, eso es respetar tu trabajo profesional. Parros, que el otro que salió mal de la selección, por ejemplo, él nunca más dirige acá. ¿Pero por qué salió mal, Ricardo? Y porque exigió mucha plata, no quiso ceder. Pero se dio al final. ¿No fue flexible a la hora de negociar? Se dio $1 millón. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.lea y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contáctanos al 092-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Estamos con Damián Bobadilla. Sí, creo que la sensación que llevamos es negativa. Personalmente también. Al ser mi primera Copa América, el resultado obviamente no es el que uno espera, pero no hay otra que seguir trabajando. ¿Pudieron hablar internamente en el grupo de qué es lo que pasó, del por qué se dio ese rendimiento, Damián? Sí, siempre tratamos de hablar antes y después, ¿verdad? Creo que los 3 partidos, una similitud que recibimos goles muy seguidos, en los 3 partidos no pasó lo mismo. Creo que nos falta un poco de carácter para saber sobreponernos a esas adversidades y bueno, trabajar para el siguiente combo que queda. En tu caso particular, el haber sido ya considerado el ganar minutos, jugar de titular, ¿cómo asimilas todo esto a tu corta edad, Damián? Fuiste transferido, te toca ahora jugar en la selección, a pesar de que no se dan los resultados, evidentemente la felicidad a nivel personal muy imagina. Sí, representar la selección es lo máximo, creo que todo jugador trabaja para eso. Agradecer la confianza del profe, creo que venía trabajando bien en el club también y bueno, lastimosamente los resultados no acompañaron, pero bueno, hay que seguir. Esto de ahora en más que Damián, está en la eliminatoria, esto es un fracaso, el grupo habló sobre eso, el técnico habló sobre la situación de los próximos partidos. Sí, tenemos un combo la verdad muy difícil después, sabemos que somos nosotros los únicos que podemos revertir esto, somos conscientes de los resultados que tuvimos, la verdad es vergonzoso hasta recordarlo, entonces prepararnos para lo que viene, tratar de mantener el grupo incluso mucho más unido que nunca ahora, porque se vienen 2 partidos muy difíciles que tenemos que ganar como sea. A nivel personal, ¿cómo te sentiste, Damián? A nivel personal, porque no es fácil jugar una Copa América, tu primer año fuera del país jugando en San Pablo. ¿Cómo te sentiste vos y cómo sintió la familia también eso? No, obviamente que el estar en la selección es un orgullo, pero cuando no se dan los resultados, creo que el rendimiento individual no pasa desapercibido. Creo que los minutos que me tocó jugar traté de aprovechar al máximo, pero como te digo, los resultados no vinieron, colectivamente no estuvimos bien, entonces lo único que queda es seguir trabajando y levantar todo esto. A nivel posición, Damián, te vimos jugar mucho el otro día, recostado mucho por la derecha, a diferencia de lo que jugaba acá en el fútbol paraguayo. Evidentemente, ¿eso fue ya un crecimiento que venís manteniendo desde San Paulo o fue un pedido expreso de Daniel Garnero? Sí, en San Pablo también ya me tocó jugar en varias posiciones, ahí uno trata de adaptarse, el profe Dani viene siguiendo mi partido y bueno, este partido quería tratar de poner a la mitad de la cancha y yo no tenía problema en cubrir el lado derecho, creo que traté de hacer lo que
creo que él me pidió, tuvimos situaciones en ese partido para poder dar el golpazo primero y bueno, lastimosamente no se dio. Tras ese último partido contra Costa Rica, uno esperaba por lo menos una despedida decorosa. Ustedes tras el pitazo final, ya dentro del vestuario, ¿qué es lo que más sentiste? ¿Enojo, tristeza, desazón? Porque uno imaginaba que Paraguay por lo menos iba a dar algo mejor en la última presentación. Sí, creo que vergüenza, lo único que podemos sentir es eso. Queríamos lavarnos la cara en ese último partido, pero bueno, entramos y a los 5 minutos creo que ya lo perdimos porque entramos dormidos, no nos pueden golpear tan seguido en 2 jugadas donde prácticamente no le facilitamos al rival creo los 2 goles, entonces me parece que la sensación que tuvimos fue lástima, fue de reproche entre nosotros mismos porque hacemos de todo en nuestro club para estar en la selección y después lastimosamente que pasen este tipo de cosas es grave, pero bueno, hay que aprender los errores de una vez por todas y tratar de no volver a cometerlos. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. 1210. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 casi Cobeisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Este 16 de julio es día de fiesta. Bancob está de aniversario. Cumple 12 años y quiere celebrarlo contigo con beneficios económicos. Hasta el 35% de tus compras en Shorticher, Neuland, Fairheim, Colonias Unidas y Pindó. Entérate en bancob.com.py. Bancob crece desde la raíz. Usted no vino ayer Flamengo Atlético Minero. No son periodistas. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982 23 El recibimiento a Almada, que lo compró. Julio llegó con todo este mes en Koala comprando un somier de la línea Plus Premium o superior en cuotas con nuestra financiación propia. Te llevas la cabecera de regalo. Ingresa a koala.com.py o llamanos al 021-588-8300. No esperes más y renova tu casa con Koala. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días de Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Y se viene un instante de Derly González. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capital Johnson. Ingresa a nuestras redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. 12. Si sos afiliado de la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro o jubilación, te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha julio y agosto. Escribinos o llamanos al 218-4000. Caja Mutual. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender, fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Derly González. No, yo creo que no dejó nada bueno, eso está más que claro. Sabemos que no hicimos una buena Copa América, hay que asumirlo como grupo y nada, hay que dar la cara, no queda otra. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio esta situación, Derly? ¿Pudieron hablar internamente en el grupo sobre lo que sucedió? Y yo creo que es difícil de explicar, ¿no? Porque nadie se va con esa mentalidad de que te va a una Copa América y tienes que perder los 3 partidos, no pasa por la cabeza de nadie eso. Como te dije, nos toca asumir y dar la cara. El ambiente en un inicio parecía muy bueno, al terminar, ¿cómo fue? ¿Cómo se sintió durante la Copa América, digo, dentro del plantel? Obviamente triste porque sabemos que no estamos representando no solamente nosotros, sino que a un país, y eso es lo que más duele y lastima, pero bueno, como dije, hay que dar la cara que no queda otra. ¿Cuánto te dolió el hecho, o te molestó, te fastidió en ese sentido el hecho de haber jugado tan poco, Derly? No, obviamente uno siempre se prepara para jugar la mayor cantidad de minutos, pero en mi caso yo tengo que agradecer por haber participado y estar en la lista de los 26 jugadores de representar al país de vuelta y
no puedo decir otra cosa que eso. Gracias. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activación analgésica y antiinflamatoria para cada dolor en Quitadol de venta libre en farmacias es Elaje a nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. 12-14. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Antes de ir a Javier Díaz de Oro, vicepresidente de la APF, el técnico tiene que ser paraguayo. Tiene que ser capaz. ¿Y a quién, Pio, le vaya? Y no sé, pero me preguntás, yo no miro. Para mí no pasa por la nacionalidad. Tiene que ser capaz y tener manejo de grupo. Tiene que ser papá. Y citar lo que tiene que citar. Tiene que ser un papá, tiene que ser un. Pero no tiene que ser acá. Ahora tiene que ser. Y Carnero conocía todo, Arturo, ¿y cómo no fue? ¿Qué es lo que te pasa a vos? Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 Petrobras, la nafta completa Petrobras, calidad internacional en tu camino. ¿Quién tiene que ser para vos? Peckerman. Decí Bienestar y Certeza Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Ocurre que no se le da al crédito nacional. Toda última capa son técnicos extranjeros. Un técnico nacional te va a durar 2 partidos. Te lo perdés con Uruguay y Brasil. ¿Qué es lo que te pasa? Y así va a ser. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z Mujer, Salud y Belleza. Recupera la Z Hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad Fapasa. 12-16. En NGO Saeca celebramos 79 años donde nuestro pacto de confianza marca la diferencia en el mercado, con marcas de calidad y de reconocimiento nacional e internacional, el mejor asesoramiento y atención, cobertura a cada rincón del país, garantía el mejor servicio postventa. Es el gran pacto que cumplimos contigo hace 79 años. Y te va a llegar Pancho López. No es más Francisco Rey, Pancho. Con cubiertas como te manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cumo. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Ey, llámeme Francisco. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy jueves 4 de julio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Y pagando con tu QR Tigo Money accedes al 10% adicional. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Javier Díaz de Oro, vicepresidenta PF. Licenciado, ¿qué se puede decir de esta Copa América, de lo que fue la participación de Paraguay? Porque uno esperaba más esperanza por un plantel que está plagado de figuras y no se pudo lograr nuevamente un objetivo, si quiere avanzar a fases de grupos, a cuartos en este caso. Sí, por supuesto que sí, para nosotros constituye un fracaso esta Copa América. Evidentemente nos fuimos con una expectativa de seguir pasando siempre a siguientes etapas como lo veníamos haciendo en la última Copa América, pero realmente lo consideramos nosotros un fracaso y por supuesto seguiremos haciendo las evaluaciones a partir de hoy y todos estos días que vengan de lo que fue esta Copa América, esta participación y por sobre todo en vista a los duros combos que nos vienen en adelante a partir de septiembre. ¿Eso quiere decir que esto no se cambia, el cuerpo técnico se mantiene o se va a estudiar la situación del técnico de la selección? Por supuesto que vamos a hacer una evaluación, nos vamos a reunir seguramente en los próximos días a evaluar, como te digo, todo lo que fue nuestra participación y en base a eso se tomarán seguramente las decisiones que sean necesarias. Mucho se estructuró en base a que Paraguay pueda tener tiempo, trabajar, preparar la Copa América. ¿En qué cree usted que se falló en todo eso para terminar teniendo el resultado que hemos tenido? Bueno, la verdad es que se trabajó realmente mucho, como vos decís, por la parte que a nosotros nos corresponde. Tuvimos desde prácticamente el sorteo que fue en diciembre, analizando, viendo las sedes, los lugares, todo lo que a nosotros nos correspondía en líneas generales, se cumplió al 100%. Yo creo que futbolísticamente no se dieron las cosas y bueno, hay que analizar qué pasó, cómo fue, cuáles fueron las
las condiciones que influyeron para que no se pueda llegar al resultado futbolístico. ¿Qué fue lo que más dolió, licenciado? ¿El resultado, rendimiento? ¿Qué fue lo que más dolió para usted, para la dirigencia de la APF? No, por supuesto que el rendimiento. Es decir, a mí los resultados, si uno juega bien, si uno muestra cosas, es una cosa. Y en este caso, el rendimiento para nosotros fue realmente, creo que involucionamos un poco de lo que veníamos mostrando y lo que veníamos haciendo con anterioridad. ¿Qué le explicó el profe sobre eso? ¿Pudieron hablar con el entrenador, con el seleccionador después de los partidos, después de este último partido en Austin? Por supuesto que hablamos, siempre estamos en el vestuario, conversamos, vemos, pero realmente vamos a hacer la evaluación, como te dije, a partir de mañana, pasado, durante el fin de semana estaremos evaluando y a partir de ahí, bueno, viendo en qué se falló. A nivel personal, ¿le inquieta, le preocupa, le decepciona lo de Gamero? Quizá teníamos una gran expectativa y hoy estamos muy lejos de rozar la realidad, con la realidad de esa expectativa que teníamos. En realidad me preocupa todo, me preocupa en general todo, tenemos que mejorar, tenemos que hacer un mea culpa entre todos y bueno, y sacar adelante esto. O sea, evidentemente, como te dije, tenemos compromisos demasiado importantes, nuestro objetivo es la clasificación al Mundial y bueno, a partir de ahora es ponernos los objetivos para septiembre. En cuanto a la selección sub-23, uno se pregunta, ¿por qué no se consiguieron los permisos en este caso para los mayores de 23 años? Porque uno entendía que quizás como refuerzos irían, la selección argentina lleva y Paraguay no pudo. ¿Qué pasó en el caso de los permisos, licenciado? Bueno, en líneas generales con el tema de los permisos se buscó, de acuerdo a lo que el cuerpo técnico solicitaba, que los jugadores pudieran acompañar, pero como bien sabemos, esto no es una fecha FIFA, no están obligados los clubes a darnos los jugadores y lo que pidió el cuerpo técnico se buscó y en línea general no se consiguió. Sí, Diego Gómez que va a acompañar, pero el resto no te prestan los clubes son los dueños de los pases y prefieren que esos jugadores se queden a entrenar y a hacer pretemporada con sus clubes. ¿Eso incluye Cerro también, licenciado? El hecho de negarse a prestar, o hubo negociaciones? No, Cerro Porteño lleva como 3 o 4 jugadores a esta selección sub-23, entonces uno también tiene que sopesar eso, ¿verdad? Ahora, licenciado, ¿para qué está esta selección sub-23? ¿Cuál es el objetivo que se plantea la asociación para este seleccionado que ya está en Francia? Bueno, hay muchas expectativas. Acordate que esta selección sub-23 fue campeona del clasificatorio sudamericano, entonces por supuesto que hay muchas expectativas, hay muy buenos jugadores, hay todo un esquema que resultó muy bien, entonces la verdad que las expectativas son altas. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Lumino. 1222. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Isuzu tampoco. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llamanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Entonces ustedes no tienen candidato técnico. Yo sí. ¿Quién? Peckerman, para mí está bien de la... Perfecto. No va a aceptar Peckerman, ni le proponga. Eso es otra cosa. No, pues entonces está soñando. No aceptó en su momento. ¿Está soñando vos? Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, casco, caretas, protectores objetivos y más. Supercarretera, camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 519-71 al 2. Hoy no pega a ser nice y aclaramos, hoy le aplicamos una costilla a un guisacho, obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Chortivis. Pasa por uno de los salones
de ventas de la cooperativa Chortitzer. Chortibis con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Midea, el fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su línea de alta innovación, más de 70 productos. Midea número 1 en el mundo y en tu hogar, representa Distributive Britain S.A. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga por 150.000 y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlo al instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Esta mañana hablamos con Elvio Pablo Rosso, coordinador de las formativas. Cuando quiera, Gustavito. 15-15, perdón, el amistoso ante Francia hoy, don Elvio. Sí, tenemos un buen amistoso, que es una medida muy importante para saber cómo estamos, aunque sabe que yo siempre digo que estos partidos sirven para ver distintas posiciones, funcionamiento, más allá que el resultado importe o no, pero lo que estamos buscando es ponernos bien para la competencia, obviamente. ¿El plantel cuándo queda completo? ¿Cómo está el tema de los que faltan, don Elvio? Ahí yo siempre me gusta hablar con usted, Arturo, porque se dice realmente las cosas como son, ¿no? Ahí leí que en algunos medios que hemos hecho 17 intentos de convocatoria, cosa que no es cierto, han sido 5, como máximo 6, de los cuales el presidente Harrison, que nos ha apoyado, e incluso esta gira con anterioridad también, él ha destrabado el tema de Fabricio Peralta, Harrison ha destrabado el tema de Diego Gómez, hemos conseguido a Diego González y también ha destrabado el tema de Cuenca. Ayer escuché a Macherán que le negaron a Barco que fue figura en el preolímpico para ellos. Los clubes tienen razón, son los dueños de los pases. Después es imponderable, como nos pasó a nosotros, que venden a Cardoso sobre la hora, y yo hago las gestiones con el presidente de Newell, con el director deportivo, y me dice, mira, nosotros lo compramos, si en la tercera fecha que tenemos el clásico perdemos, nos matan a todos. La verdad que con todo dolor del alma, que te conozco, que nos diste un campeonato, a vos, el Tata, los queremos, pero no se lo podemos dar. Entonces, hay situaciones que no es que no se han hecho, pero han sido muy pocas, y yo creo que estamos en el 50% a favor y otros 50 que nos han negado, pero bueno, tienen razón los clubes. Claro, esa es una situación que la intención es tener, lo que deciden son los clubes, y cómo quedan las relaciones posteriores cuando el club dice no, con relación a qué siente el jugador de no poder estar en una selección olímpica, Albio. Y el jugador realmente queda golpeado con su club, ¿no? Porque los pocos que le han negado el permiso, yo he hablado, se sienten muy mal. Pero nosotros también, ¿sabe que evaluamos, Arturo? Nosotros tenemos una base de un equipo campeón. Y nosotros tampoco queríamos, como cuerpo técnico, yo me incluyo entre cuerpo técnico por la participación que tengo, de esperar a un jugador a último momento y no saber si realmente se adapta a lo que el grupo pretende. Entonces, entre que un jugador nos llegue 24 o 48 horas antes del inicio de la competencia y tener la base campeón, nos quedamos con la base campeón. Por eso algunos hemos renunciado a que no vengan, a pesar de que habíamos conseguido el permiso. Y, don Elvio, con relación a lo que pasó con Piris Damota, que estaba en principio, luego Marcos Gómez, voy a un caso puntual de Cerro que le dijo no es que le dijo no a la selección, por los propios intereses de Cerro, es como que cada uno defienda su interés. El tema es, si te repregunto, hay que decirle al jugador, mirá, será la próxima, es así la situación que se plantea. Sí, nosotros siempre somos frontales, yo me encargo de la relación con los jugadores y le digo en la cara cómo está la situación. Como pasó con lo de Marquito Gómez. Entonces nosotros hablamos con Marquito Gómez y después surgió que no venía Piri Damota, hablamos nuevamente con Marquito Gómez y lo reincorporamos. Pero yo le hago una pregunta, mire, si Cerro perdió a Fabricio Peralta, nos dio 2 o 3 jugadores a esta selección, algo de razón tiene en defender sus intereses. Entonces, en la medida que se sigan superponiendo las competencias, y los clubes son los que pagan los sueldos, son los que tienen que soportar el asedio de los hinchas cuando las cosas no se dan, entonces yo digo que los clubes tampoco tienen toda la culpa. Y después, bueno, verá el jugador cómo quedará en su club al que no le dieron permiso. Obviamente, jugar un juego olímpico es algo único. Pero bueno, después quedará en la relación entre el jugador y la institución, ahí ya nosotros no tenemos alcance. Don Elvio Pablo Rosso, el tema de los arqueros, son 2 en definitiva, Ángel González, Rodrigo Frutos. Sí, y tenemos ahí Fran,
por si llega a pasar algo. Vio que el reglamento dice que solamente uno de los suplentes puede ingresar por lesión importante de uno de los jugadores. Entonces, si a nosotros se nos llega a lesionar un arquero, tenemos a Ifrán. No, por eso te preguntaba, don Elvio. Y el partido para hoy, contanos del ambiente que se siente, contanos. Acá hay mucha frustración por la absoluta, como que ahora miramos a los Juegos Olímpicos como un escape de satisfacción que ojalá ocurra. Yo digo que nosotros somos un país futbolero, todo Sudamérica un país futbolero, y se vive el clima en Paraguay, y que bueno, gracias a Dios lo conozco muy bien. Pero bueno, nosotros tenemos también toda la fe depositada en esta competencia, pero más allá de lo que haya pasado con la absoluta. Si la absoluta hubiese sido campeones, nosotros también teníamos las mayores expectativas para este torneo. Vamos a tratar de dar lo mejor para la alegría del pueblo. Lo hemos hecho en silencio cuando fuimos a Venezuela, lo estamos haciendo en silencio ahora. Hoy hay una gran expectativa, pero tampoco pensemos que lo que pase hoy es definitivo. Estamos trabajando para el 24 presentar el mejor equipo como lo hemos hecho en el preolímpico. Ahora, que el ambiente del fútbol se vuelque a esta selección me parece bárbaro, pero debería ser con la absoluta campeona o como pasó ahora, porque somos todos paraguayos. Yo siempre hablo ¿se acuerda que yo le decía de la unión de los paraguayos? La otra vez escuché en un medio de que no había muchos paraguayos en la selección, y si usted tiene un segundo y hacemos ejercicio de memoria. En la sub-13 está Quique Landaida y Gerardo González, son paraguayos, ¿no? Sí. En la 15 está Antonino Alcaraz y Gerardo González, son también paraguayos. Claro. En la 17 un medio paraguayo, porque Uglesí estuvo trabajando mucho tiempo y jugó acá, con Teto Cristaldo, paraguayo. ¿Y por qué en la 20, el único que no tiene antecedentes ni nada con Paraguay es Aldo Duche, pero su ayudante es Gavilán, paraguayo. Quiere decir que en 4 selecciones, con 8 personas que integran el cuerpo técnico, entre técnico y ayudante, estamos teniendo uno solo, Ducher, y uno medio que es Uglesí. El resto son paraguayos, que es lo que pretendo y siempre hablé. Bueno, entonces a mí siempre me gusta que tengamos memoria y que sepamos que realmente es el camino que queremos. Y ahora con la 23, insisto, a veces decimos, no juega fulanito, pero nosotros tenemos un equipo que salió campeón y tenemos una base importante. Y por más que una gestión bien hecha no cumpla con los plazos que nosotros entendemos que tienen que cumplir para adaptarse al plantel, preferimos no tenerlo. Preferimos seguir con lo que tenemos, que es conocido. ¿Vio el refrán malo y conocido? Bueno, nosotros los conocemos a todos. Don Elvio, y la situación de Peralta y Gómez, ¿cuándo se unen al plantel? Lo de Peralta es muy simple, lo destrabó el presidente de Estados Unidos. Peralta viaja, ahora se va 2 o 3 días a Asunción, viaja a Cruzeiro, firma los papeles y según hablé con el director deportivo, estaría viajando entre el 15 y el 16. Y Diego Gómez, hablé con el cuerpo técnico, juega su último partido el 17 a la noche en Miami, y el 18 a la mañana está en un vuelo directo a donde estamos nosotros, que es acá a Francia, ¿no? Bueno, y ahí se completa, esos son los que faltan, y está siguiendo a ambos como corresponde, junto a Carlos Carazaguier, ya por los juegos oficiales, Elvio. Claro, sí, nosotros estamos juntando toda la información, estamos viendo cómo está cada uno de nuestros atletas, estamos viendo los rivales, estamos haciendo toda la logística que es muy buena. Ahí reitero otra vez el apoyo que tuvimos económico para hacer esta gira por parte de la APF y el Comité Olímpico que ha colaborado. Estamos trabajando como tratamos de hacerlo siempre, ¿no? Con el mayor respeto y buscando una alegría para el pueblo. Pero lo que más importante es ajustarnos a la realidad, que la APF nos apoya muchísimo, ha conseguido destrabar algunos casos importantes. Yo se lo había comentado a usted, como el caso de Diego, que en su momento viajó Robert Harrison a Miami, destrabó el tema, lo de Peralta. Así que estamos con apoyo, no estamos solos y estamos muy bien, estamos compenetrados en lo que estamos haciendo. Don Elvio, muchísimas gracias por este tiempo. Saludos a los muchachos y vamos a esperar a la tarde el partido con Francia. Una pregunta, don Elvio. ¿Francia pone todo? Francia va a poner todo
Jugamos en un estadio muy lindo para 15.000 personas, aparentemente va a estar lleno, el campo de juego está muy bueno, lo fui a ver hoy. Se van a permitir 10 cambios y si hay una lesión grave, para que un equipo no quede con 10 hombres, se puede reemplazar. De manera tal que ellos tienen el mismo concepto que les planteamos nosotros, son partidos de práctica. Y es muy bueno eso, es muy bueno. Que nos escuchen como vamos a hacer con Estados Unidos, 3 tiempos de 30 minutos. Estamos todos los equipos en la misma, tratando de que cada equipo llegue de la mejor manera posible y para eso es todo amistoso. Y bueno, don Elvio, muchísimas gracias por este tiempo, muy amable como siempre, don Elvio. No, Arturo, siempre a disposición de todos los medios y todo para que estemos bien, que Paraguay tenga realmente la información justa, veraz y que seamos uno solo. Yo siempre digo, tenemos que ser una familia, tenemos que apoyar ahora esta selección a muerte y no buscar si se hizo una gestión o no se hizo. Vamos con lo mejor que tenemos. Si vos estuvieras acá y yo estuviera ahí, vos también lugar. Y vos haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número uno. Haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número uno. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Te gusta, a vos te conmueve, te sacude. Si vos estuvieras acá y yo estuviera ahí, vos también lugar. Y vos haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número uno. Haría mal el trabajo si estoy ahí, porque usted es el número uno. Yo nunca fui jurado quizás, pero vos tampoco nunca fuiste participante, ni bailarín, ni artista. No necesito yo ser bailarín para ser jurado. Okay. Arturo Rubín nunca jugó fútbol y es el mejor periodista deportivo del país. ¿Le vas a objetar a él eso? Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Perfil bajo. Mili, saludos, Mili, gracias. Perfil bajo, Arturo, ya te vas. Gustavito el que se fue, no fui yo. Bema y Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores General, día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. ¿Cómo quisiéramos hablar de Bruerach? Qué cosa rara. ¿Verdad? Sí. ¿A quién le incorporó? Parecía que estaba ahí. Rarísimo. ¿Qué pasó por el camino el tema? Era buen dinero para el fútbol argentino. Sí. No era fácil esa plata. Sí, es raro, la verdad. A no ser que el porcentaje que no es del Olimpia quede en stand-by en ese momento para negociar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Code Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control los Yuar. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. 1236. Vení a Bristol y viví la copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablet. Además puedes llevarte una pelota de regalo. Escríbenos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimar ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo. Papá felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Frases de colección. Sí, creo que vergüenza, lo único que podemos sentir es eso. Hay que aprender los errores de una vez por todas y tratar de no volver a cometerlos. Realmente fue una vergüenza, responsabilidad absoluta del grupo. Como grupo, como equipo creo que tocamos fondo y está difícil. Hay que aceptar la situación y obviamente nosotros somos los responsables de eso. Frases de colección. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida.
Avellaneda. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte y Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campos 9. En cada camino hay un supli. Con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testa Nova. Con descuento la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil supli. Automóvil supli legítimo, original, auténtico. El tema de la selección creo que está ahí. La reunión, ¿cuándo se va a hacer el tema? ¿O se va a esperar que se enfríe? Y si se enfría, no sé si es tan conveniente. Yo vuelvo a decir, el proceso debemos de cambiar el enfoque que ha tenido en los últimos tiempos. Los otros equipos crecieron. La pregunta que hay que hacerse para ver dónde estamos, porque seguimos pensando que estamos cerca de los grandes equipos, y yo digo, hoy haces un mundial y Brasil, Argentina, Uruguay pueden llegar fácilmente a semifinales, no fácilmente, pero son equipos que llegarían, y ahí cerquita viene Colombia, y nosotros estamos lejos de ese nivel, lejos. No tenemos ni tan siquiera intensidad. Creo que en intensidad competimos con Perú y Bolivia. Chile nos ganó, antes nos ganó Ecuador, antes nos ganó Colombia, equipos a quienes le superamos. Y si no recuperamos aquello con el perfil de nuestros futbolistas, que escasea, porque acá también hay que decimos, hay que cambiar. ¿Y qué jugadores tenés para selección? ¿Qué jugadores tenemos en el campeonato paraguayo? Vos dijiste Cecilio. Y si no, sí, después la buena versión. Claro, te lo doy como ejemplo, pero para convocarlo ellos tienen que recuperar su nivel. Así como está y juega en el campeonato y es goleador y es figura del Cerro, no está para nivel internacional. Richard Ortiz, otro que si estuviera bien es jugador de selección, así como está no juega, no te sirve para nivel internacional. No son convocables hoy. Es otra exigencia, y eso hay que entender. No estamos tenemos los chicos que para mí eran, la Copa América era eso, ¿no? A ver si confirma o insinúa cosas en Ciso, que era o es, junto a Sosa tal vez, los jugadores que pueden cambiarte un poquito la historia, y los dos estuvieron por debajo de lo que uno debería de creer que van a estar a la edad y a la cantidad de partidos a nivel de selección que tienen, igual que Adam Vareiro, igual que Arce. Entonces todo está por verse, todavía no tenemos futbolistas confirmados para cambiar nuestra historia en esos 40 metros finales de campo. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, mi acceso sur, casi perpetuo, socorro, Niembé. 1000 empeños, venta, reloj, joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. A ver si podemos hablar con Miguel Carrizosa. Cecilio firmó, dice el niño, 3 años en Cerro. Se anuncia Cerro renovó con Cecilio y continúa en nuestro ciclón de Barrio Obrero por 3 años más, dice la cuenta oficial de Cerro. 3 años el contrato de Cecilio. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en la Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo. En Concasa, nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historia. ¿Cómo te va, Miguel María? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, Miguel María Michelano? ¿Cómo andás? Estupendo. ¿Y ustedes? Mal. Ya sé por qué. ¿Y vos que está bien, vos? ¿Perdón? ¿Vos también estás mal? Sí, estamos todos mal, es cierto. Estamos por un cierto camino errado. Hay que buscar las causas y ver, bueno, las alternativas de solución. Y esa alternativa, hombre de fútbol como vos, Miguel María, antes le quiero preguntar, ¿muy compenetrado con Recoleta? Sí, estoy muy compenetrado, estamos liderando en este momento, ¿verdad? Y pretendemos subir a primera este año. ¿Y tener la infraestructura en todos los órdenes? Así es, claro. ¿Apostando a Recoleta estás? Estábamos firmes. ¿Va bien entonces? Sí, señor, firme y comprometido. Muy bien, eso es Recoleta, puntero absoluto de la intermedia. ¿Y sí, se puede dialogar o se discute con Luis Vidal? Sí, se puede. Luis
Es bravo, Luis. Muy apasionado. Muy apasionado, pero muy entendedor del fútbol, ¿verdad? ¿Y te hace caso en alguna cosa o no? Sí, conversamos también con el cuerpo técnico, ¿verdad? Porque nuestro estilo, que busca un fútbol bonito y efectivo a la vez, consiste en que el cuerpo técnico conversa con nosotros todas las semanas, conversamos a ver qué es lo que ocurrió y qué es lo que tiene que ocurrir en el partido siguiente. Y contanos, Miguel, eso es Recoleta, campeonato intermedia. Contanos la selección nacional, ¿qué sensaciones te da? Lo que se aprecia, habiendo visto varios partidos, no solamente de la selección paraguaya, es que Paraguay está quedando muy atrás, ¿verdad? Eso es a ojos vistas, salta, ¿verdad? Ahora, intrínsecamente la selección paraguaya, no conozco qué, pero hay una desorientación. En la cancha no se aprecia, digamos, una intención conjunta para un juego mejor. Y los rivales nos pasan por encima, ¿verdad? Entonces hay que buscar las causas, como decía, ¿verdad? Empezar de arriba para abajo, todas las estructuras. Un equipo se forma siempre con la idea de alguien, ¿verdad? Y bueno, ya muchos técnicos hemos tenido y no tenemos un estilo de juego, una identidad futbolística. Eso es lo que yo aprecio, Arturo. ¿Y cómo se logra? Perdón? ¿Cómo logras si está todo desorientado? Y hay que empezar a construir, ¿verdad? Yo no conozco los parámetros de la Asociación Paraguaya de Fútbol referente a esa asociación. Tiene que haber un escalamiento, ¿verdad? Desde las divisiones menores, desde las selecciones juveniles hasta la mayor, ¿verdad? Hay que hacer un trabajo, hay que penar un rato, ¿verdad? Hay que penar un rato porque no vamos a solucionar de un día para otro este asunto. Este asunto ya viene descomponiéndose hace un tiempo. ¿Y qué sugerís? Ahora, bueno, ¿qué sugerís? ¿Perdón? ¿Qué sugerís? Y sugiero que los directivos de la APF se hagan un cuestionamiento profundo, que pregunten, así como tú me preguntas a mí, bueno, tienes que preguntar a ti, a otros técnicos, a otros profesores, a otros directores, a otros directivos. Esto porque el fútbol es participativo, ¿verdad? Nadie tiene la verdad del fútbol. Todos tenemos un poquito de razón. Y de esa selección armar una mezcla de una nueva receta. Pero esta receta evidentemente nos está llevando a un decline constante, perdón. Miguel María, se va Garnero. ¿A quién le traes? Yo creo que tenemos hoy acá como alternativa paraguaya, ¿verdad? A Carlos Jara ayer, ¿verdad? Ahora, los atletas paraguayos siempre trabajan, digamos, más disciplinadamente cuando vienen a extranjeros. Lastimosamente no tenemos mucha buena referencia de buenos técnicos, ni exigen tampoco la disciplina necesaria para un objetivo tan ambicioso. Entonces, la otra alternativa es buscar un muy buen técnico extranjero, que no conozco. Ahí hay mucho, ¿verdad? Pero no conozco. Y bueno, pero así no podemos seguir. No, yo creo que así no podemos seguir, bien dicho. Y bueno, Miguel, ¿qué más para esta charla? Nada, que nos acompañen, ¿verdad? Porque nuestro objetivo en el fútbol, nuestra presencia con Recoleta me refiero, es que propongamos un fútbol diferente a la esencia del fútbol paraguayo, que es cabeza, centra, gol, fuerza, garra,
No, eso ya se acabó, todos los equipos tienen garra. Entonces, estamos con ese proceso, ¿verdad? Y creo que estamos en el camino correcto. Nada más. Bueno, esto es un comentario más. Quien dice Enrique Capello y Miguel María hoy juega mejor que nuestros 9, dice el doctor Capello. No, me quiere mucho el doctor Capello. Entiendo. Chao, Miguel María. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, Miguel María Michelano. Este domingo 3.250 millones en premios, 2.000 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y salen 5 Honda Navy y una Fiat Fastback 0 kilómetro. Cenetel por de cambiarse por Emoy. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Cómo te va, Diego? Ya volvemos. Si no puedes acercarte a La Ferre se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferre. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. No te quedes sin gas, Energy Gas llega hasta tu casa. Rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Dale, Darío. Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Se acerca el tan esperado fin de, y qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o familia. Con un rico choripán, ¿sabes cuál? Los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Arturo. Buenas tardes. Un saludo allá a la mesa, a la audiencia. Bueno, Diego, contanos, ¿fuiste partícipe o no del caso Cecilio Domínguez, 3 años en contacto con Cerro? Sí, ayer se firmó todo y bueno, así que ya está acordado eso, así que está preparándose con todo para lo que viene. ¿Hace cuánto lo representás o hay otro representante? ¿Cómo se dio lo tuyo, lo de Cecilio Domínguez, que se habló tanto y se mencionó tanto? Nosotros trabajamos de que él tiene 15 años, ¿verdad? Creo que ya, hace muchos años y lo conocemos bien, así que está muy feliz. Ayer manifestó su felicidad después de firmar el contrato y bueno, tiene que estar preparado para lo que venga. Bueno, es el caso de Cecilio. ¿Y es contrato marca objetivos? No, son 2 años con opción a un tercero. 2 años con opción a un tercero. Así mismo, Arturo. No, pues cero no se cierra, niño, porque ayer dijimos la noche. Sí, no hablaron 3 años. No, que ahora explica Cerrati que es 2 y 1. Anoche pusimos en el Twitter 2 años, pero habla de objetivos, ¿verdad, Diego? Sí, el tema es que son 2 años fijos y un tercer año si cumple un porcentaje de partidos que obviamente si Dios quiere va a cumplir. O sea, son 3 años. 3 años. Junior Alonso, contanos de él. ¿Por qué no tuvo tanta participación en selección? Y la verdad no sé, Arturo. No te quiero... a mí yo no soy el indicado en responderte esa pregunta, ¿verdad? Él fue, está preparado, se fue y bueno, ahora ya concentrado en estas posibilidades que tiene, la más cercana a la de Atlético Mineiro, pero faltan detalles. Él no está cerrado, sí, y bien encaminado. ¿Y por qué no va a Mineiro? ¿Qué pasa, Diego? No, ahora está de vacaciones él, tiene unos días de licencia y después se está hablando entre los clubes para cerrar y si Dios quiere ya la semana que viene poder arreglar su situación. ¿Cuál es el caso de Robert Roja en Vasco?
tiene contrato y continúa hasta diciembre y tiene una opción de compra según un porcentaje parecido a lo que hablamos de Cecilio. El caso de Robert, ¿a dónde va a ir? Sí. No, él está en Vasco da Gama, está jugando, ayer jugó y está ahí. La situación de Quilis Rojas, Diego Cerrati. Vuelve a Nacional de Medellín y vuelve a Nacional de Paraguay. El jugador de Nacional y ahora está volviendo para este torneo. ¿Está retornando a Nacional? Sí, señor. Matías Segovia de Botafogo, fue al fútbol de... Esta Europa, fue a Bélgica. Y después volvió. Que es un equipo del mismo grupo y ahora está volviendo, retornando a Botafogo. Ese es el panorama de los jugadores. Y lo que está ahora moviendo las piezas de Bortus representado, digo, para decirnos, actualidad de pases. Y estamos moviendo, o sea que este es un mercado súper diferente a todos, porque es un mercado mucho más largo, por el tema de la Copa América, de la Eurocopa. Entonces, la verdad que estamos con muchas negociaciones, con varias, y bueno, ojalá podamos concretar. Eso de Gustavo Florentín, que se sabe, lo extra futbolístico con Vélez, ¿cómo quedó? José Florentín. José. Y José, ahora él está libre y estamos buscando opciones para él, ¿verdad? Yo creo que él va a continuar en Argentina. ¿Y el club? Y estamos viendo eso. Está con los seleccionados sub-23, Ronaldo de Jesús, Cantero, Gustavo Caballero. ¿Cómo lo ves? Y el propio Fernando Román, Diego. Sí, y la verdad que es una selección que ilusiona. Yo fui al Preolímpico y verle al equipo, la verdad era muy lindo ver un equipo paraguayo así compitiendo, y ojalá que está a la altura del torneo. No nos olvidemos que estos chicos también en el OSU hicieron un buen papel y bueno, ojalá que otra vez nos representen bien, ¿verdad? Para que también nos hace cuando le va bien a la selección. Y bueno, Diego, a la selección, ¿y qué pasa con nuestra selección? Y no sé, Arturo, la verdad que fútbol, yo creo que hay muy buenos jugadores, pero no se dio, ¿verdad? Hay que seguir trabajando y ojalá que mejoremos, porque a todos nos hace bien que le vaya bien a la selección, a todos, porque el fútbol es pasión en multitud y Dios quiera que se mejore y yo creo que si Dios quiere va a salir adelante con gestión y trabajo. ¿Cómo anda Roberto Fernández en el fútbol ruso? Súper bien. Ahora, si Dios quiere, va a extender el contrato. ¿Extiende el contrato? Okay. ¿Y no sí, te llama la atención? ¿Tiene algo que verse la distancia para que nos... porque del fútbol ruso vino el propio Valbuena. Y yo digo, claro, no te preguntás por qué no lo llaman a la selección. No, al selección no me meto, o sea que no, nosotros tuvimos dos jugadores seleccionados, Junior y Iván, y nosotros no, la verdad no, así como no opino cuando le convocan, no opino cuando no le convocan, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos nada que ver ahí, ¿verdad? Pero obviamente queremos que le vaya bien, obviamente que todos quieren que su jugador de la selección nos ayude y facilita muchísimas cosas. Pero bueno, seguramente si él continúa trabajando ya le va a tocar, lo mismo que a Cecilio, que es lo que le dije, que si él está en un buen nivel, si Dios quiere va a facilitar porque algún día pueda volver a la selección. Blas Cáceres va a Mallorquín. ¿Y Ramón Martínez sigue en Olimpia hasta cuándo? Tiene un año más, creo, un año más de contrato. Y no es tuyo, Clark. Walter Clark no lo representas. Sí, hace años. Sí. Él está en Tacuarí, continúa. Tu relación con Ameliano, la construcción del estadio en Villeta, contanos, Diego. Y eso Héctor, el que maneja, yo soy un colaborador de él. Y bueno, Héctor es un dirigente que sueña, la verdad, en grande y con gestión le está poniendo a un club humilde en los lugares importantes del fútbol, así que es muy lindo ver eso, ¿verdad? Es muy lindo, es donde me toca a mí también colaborar en lo que es mucho poco que colabora ahí, y la verdad que es una gran satisfacción, ¿verdad?
pero la verdad que hay que destacar lo de Héctor, lo de los jugadores, los dirigentes, el cuerpo técnico, muy bien, ¿verdad? Yo estuve ahí, primera vez que entró a un vestuario, y la verdad que fue impresionante, ¿verdad? Contra Paranaense. Y bueno, Diego, gracias por tu tiempo, seguiremos la chanta. Niño, preguntale vos. Sí, lo de Brera, intermedió igualmente Diego, pero finalmente se enfrió eso. Sí, se enfrió. Eso maneja el papá, el representante, Pablo, y creo que se enfrió. ¿Pero fue por una cuestión más del equipo argentino, no lo Olimpia? No, más que nada entiendo que entre los clubes hubo ya un acuerdo en su momento, después no sé qué pasó con la negociación del jugador. La verdad que no conozco esa parte porque no lo represento. Otro que tuvo buen semestre en 2 de mayo, Javier Domínguez. Nos habló la última vez el técnico que podría ser transferido. ¿Manejas algo, Diego? Tuvimos la posibilidad, que todo el mundo sabe, de San Lorenzo Almagro. Estaba encaminado eso, después se enfrió. No, la verdad que entiendo que por un tema de cupo o la verdad que no sé qué pasó. Pero en su momento estaba bien encaminado, hablé con el presidente, hablamos ahí, estaba encaminado, pero después se enfrió y seguramente él va, como le dije hace rato, un mercado largo y seguro Javier va a tener posibilidades, ¿verdad? Porque es un jugador que hizo mérito para un siguiente paso. Muchísimas gracias, Diego, gracias por tu tiempo. Un gran abrazo, Arturo, saludo a todos y que terminen bien la semana. Gracias, Diego Cerrati. Horacio dice, voy a guardar este tipo, porque si no a futuro no reconocemos cuando pedimos por un técnico como lo hiciste a Garnero y resultó ser un verdadero desastre. Yo puse en mi Twitter que me parecía lo Vidal Garnero en la selección cuando la sacaron a Navarro de Cheloto. Claro, porque venía ¿y cuál es el problema? Y ahora me dedica, ahora Carlos Aguirre con Elvio Pablo por delante de la dupla. Era una opción válida. Claro. Y era conocía el medio, que todos creemos, venía de ser campeón. Por eso que tenemos que mirar, por eso que aparte de la decisión que tomen, hay que mirar qué es lo que tenemos como jugadores. Claro. Ese no es el tema, estamos en la misma, es decir, cuando le trae Navarro Esqueloto también era una opción válida. Ahora llevamos 6 partidos en eliminatoria, vamos a cambiar 3 técnicos. A ver, desesperante. Yo lo de Barros Esqueloto no estuve muy de acuerdo, muy convencido. Era un técnico... Sí, tenía antecedentes. Sí. Pero... fue campeón de América, manejó el vestuario de Boca, bicampeón con Boca en el fútbol argentino, que el fútbol que mamamos todos, maman. Y era una opción válida, como es Palermo que vino a Olimpia. Después está si sale, ¿no? Y han pasado si técnicos. No. Berizzo dirigió un equipo europeo, estuvo 10 años con Bielsa. Peluso tenía antecedentes, estuvo Chiqui. Chiqui, 2 eliminatorias, hermano. Morínigo. Estuvo Morínigo. ¿Quién más? No, me estoy olvidando de alguien. El querido Víctor Genes en un momento. Pasaron Ramón Díaz, pasaron entrenadores y cada día duran menos. Algo no está, nos estamos encontrando no nosotros, la tecla. Pensamos que todo es ahí nomás, no es ahí. ¿Y si aparece el técnico que te da la solución? Sí, bienvenido. No, porque si vos estás buscando es por algo. Sí, claro. Yo creo que va a ser Elvio el preparador físico. Yo creo que es la opción más válida. Yo creo que esa es la dupla que viene. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dependiendo de lo que hagan en el preolímpico, en la Olimpiada. Si le va mal, vos sí que no. Si le va mal, como somos exitistas en todos lados, le van a quemar a otro técnico como Jara Zaguer. ¿En qué? No se puede quemar, Carlos Jara no se puede quemar. ¿Cuál la espalda que tiene Carlos? Ya tiene demasiado encima. ¿El recorrido? Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional paraguayo, sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa del 9,9%, hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresar rumbo
rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Semana rebajas, repárate para ahorrar. Lava, seca, ropas Tokio, Cecilia para más de 6 kilogramos. A solo 10 cuotas, 230.000 guaraníes. Puedes financiarlo hasta 12 cuotas con nuestros bancos aliados. Escríbenos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Esa frase de Gustavito al final cuando dice Danero que ya está. Él mismo dice. Sí. Lo mejor para la selección. Para diciendo la asociación. Que hagan lo que tengan que hacer. Sí. Y yo facilito. Así se entiende. Sí, sabe que se va. Falta cómo. Y en la propia conferencia, cuando le preguntan, que estaban mandando los directivos, ellos me contrataron. Víctor Villalba. Después hay una parte donde dijo hoy, cuando le preguntaron en qué se mejoró, dijo, claro que noté mejorías, sobre todo mejorías internas dentro del plantel, dijo. Hay una parte que entre líneas dice eso, sí. Que hay mejoría, exacto. Sí. Entonces, si hubo mejoría, quiere decir que algo pasaba con el plantel anteriormente, o hay una cosa que hay que entender, no es para la sensación que nos da y que sentimos, que hablamos de liderazgo, de todo un montón de cosas. Hay que entender que la selección debe ser la prioridad, porque si nosotros repasamos que lo único que podemos analizar es de lo que vemos en los partidos, porque después son todos chismes. Yo no me quiero guiar comentó esto no me da para mi análisis. Yo hay una cosa que es concreta, coincida o no coincida. Paraguay jugó 30 minutos más o menos bien en los 3 partidos, para darle un balance hasta que le hicieron el gol. Sí, eso con Colombia. Con Brasil, los primeros 30 minutos, corrigió la desesperación que contra Colombia tuvo, y el otro día al comenzar el segundo tiempo. Ahora, vos decís, ¿qué pasa después? Porque cuando nos pusimos para empatarle a Colombia, nos generamos más situaciones. Cuando nos pusimos para empatarle a Costa Rica, tuvimos que recurrir al ingreso de Caco y Ramírez porque no teníamos llegada por afuera porque atacábamos mal. Ahora, ¿es 30 minutos es todo lo que pueden dar estos jugadores? Es el tema. Entonces uno puede decir, es físico. Y yo digo, yo no tengo los elementos para juzgar si es físico. Yo lo que veo que a los 30 minutos un equipo sin intensidad se desinfla. Entonces tengo que creer que el jugador mentalmente no llega para tener esa rebeldía que hay que tener para superar los malos momentos. Si nosotros no conseguimos que el futbolista futuro de la selección nacional, que van a estar el 80% de estos muchachos de vuelta, no entiendan que para ganar a nivel internacional necesitas una rebeldía distinta, porque tus competentes, los que compiten contigo, tienen otra mentalidad y otra preparación. Nosotros hemos quedado en potencia muy atrás. Entonces, si nosotros no entendemos que tenemos que darle y potenciar a aquellos que creemos nos pueden dar una mano para ganar nuestro partido, venga quien venga, no vamos a encontrar la ruta ni el camino. Por eso llevamos en esta situación hace un montón de tiempo. ¿Y cómo se explica, Carlos, que en sus clubes, algunos, no todos, tengan esa intensidad, pero no en la selección? Por ejemplo, están rodeados de otros jugadores. Villasanti en Brasil. ¿Quién le sigue a Villasanti? Yo le veo a Villasanti porque veía el propio ¿vos decís Villasanti? Yo le veo a Villasanti y le vi porque todo el mundo elogia mejor volante. Bola de plata en Brasil. Está bien, vi 2 partidos de Gremio. Es más o menos parecido a lo que juega acá, con una capacidad mixto. Intuye, que no lo vi en la selección, sí lo vi en Gremio. Almirón también. Intuye Almirón es lo mismo. Tiene lectura de juego en Gremio. Intuye la jugada y pisa un poquito más el área. Sí. Que hizo el último partido eso, que llegó y a mí me sorprendió que lo haya sacado en ese momento. También. Pero digo, no es mucho más de lo que vimos. Tiene muchas más condiciones para ser el eje. Pero lleva 40 partidos y no es el eje. Entonces decir, ¿qué pasa? Gómez en Palmeiras tiene un papel de dónde se tiene que mover. Palmeiras es un equipo grande, acá somos un equipo chico, acá nos atacan, acá no está rodeado de volantes, no tenemos volantes. Tenés el ejemplo del segundo gol de Costa Rica, que los 2 centrales se equivocan,
Pero ¿cómo no se van a equivocar si no hay ni un volante en el camino del tipo que arranca en su cancha con pelota dominada? Entonces, en Palmeiras hay uno que se le para enfrente, ya es una ayuda. Nosotros no tenemos ni volante. Acaba de decir Peralta, que es el de Colombia, Ríos, es el volante de Palmeiras. Ahí tenés uno. Pero Peralta dice, quiero jugar, atender el concepto que tiene Peralta. Quiero jugar de volante central cuando jugamos con tres, no dijo con tres en el medio, pero dale el esquema 4-3-3, 4-3-3. Es decir, cuando tiene tres en el medio, él quiere ser volante central. Cuando juego 4-4-2, dice, juego de interno porque tengo que llegar más. ¿Entendés? Es al revés, porque él, cuando se va el otro, porque ahí se reparten las funciones, con dos ya se reparte, la mitad de la cancha a la derecha uno, a la mitad de la cancha a la derecha otro. Cambio dice, ahí sí tengo que hacer una tarea ofensiva y defensiva, dice. O sea, está en su declaración. Sí. Todavía hay que decirle, vamos, tenés que alternar, y en pasaje del 4-4-2, vos muchas veces vas a estar más de volante central, tenés que estar también de volante, porque si se fue el otro, y no de llegada. Y claro, en cambio con el 3, que él dice, y hay que respetar lo que él dice, que él ahí quiere jugar volante central, se suelta. En Cerro, y correctamente, porque de todos los mediocampistas que tiene Cerro, es el de mayor llegada. Por eso le pidieron que llegue al área. Y de pase distinto. Para el pase entre líneas, tiene todas las condiciones para ser un muy buen volante. En la selección de todo lo que tenemos, también es él el indicado para hacer esa tarea. Entonces todavía él se tiene que definir en el tiempo. Claro que hay un partido del preolímpico, así cortito y termino, contra Brasil, donde Carlitos Jara sí lo paró de volante central, y fue la figura, fue el mejor partido que él hizo en ese preolímpico. El otro día con Viera, ponerle con Viera a nivel internacional, a ver cómo le va. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Shell baja los precios de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Evolux Diesel, o el mejor de todo, Shell V-Power, en todas las estaciones de servicio Shell. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate veroño con Apracur. ¿Quién es el que trabaja preparador arquero con Carlos Cari y Elvio Paolo? Diego Barreto. Elvio le va a sugerir a Carlos Jara o a Elvio Pablo, si son la dupla nueva a la selección, quién va a ser el arquero, o se queda con lo que está. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Saludos a Cipriano Leguizamón, que consulten con Cipriano entonces. Si el wifi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. WhatsApp 09824758888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. ¿Qué pasa entre ustedes? No, que Espínola es un arquero que puede ser. Él dice Espínola ahí, ¿no? Para sí, pero cuando jugaba en Olimpia yo escuchaba los comentarios y se desmayaban todos. Espínola, Salvador de Olimpia, Espínola. Lo lindo del fútbol. Atendé lo lindo del fútbol. Como dice Ramón, le reemplazó bien a Olveira. Sí, fue más que Olveira en su momento. Y Mourinho le reemplazó bien a... Y yo dije lo que no... Le reemplazó para un gol igual que a Coronel. Es malo. ¿Qué te ocurre ahora? Primero tiene que jugar y ganarte el juego. ¿Qué te pasa? Acá usted no va a decir. Mira cómo estamos, ¿no? Él dice Espínola para la selección. Espínola pierde la posición con Olveira, que no está entre los 3 mejores de Uruguay. Para ver el nivel. Claro. No, pierde la posición porque el técnico no lo pone más. Es más arquero Olveira. Y para mí que sí, pero nosotros no podemos hacerlo jugar a Olveira. Decimos un arquero paraguayo tiene que bueno. ser titular en su... Por eso anda bien. Por eso Ricardo Espínola tiene que ir a un club ahora a jugar la selección. Claro que tiene que demostrar para tener la chance. Suplente. Porque en Olimpia, atrás de Olveira, no va a tener chance. Ahora vos me decís Espínola Mourinho, yo me quedo con Espínola. Me decís Espínola Coronel, me quedo con Espínola. Me decís Espínola Aguilar, y ahí te digo un empate. Y que juegue Aguilar. Pero Garnero prefirió hacerle jugar a todos los jugadores de Libertad, y así le fue. Así le fue a Garnero, así le fue. ¿Por qué le hizo jugar a los jugadores de Libertad? Porque los conoce. Ay, bueno, y al otro que no lo conoce. Pero a Deli también le conocía y no le hizo jugar. Que no podía, pobre de Bueno, pero te digo no. Porque sabe que le puede dar uno y otro, es cierto. A Deli no le hizo jugar porque
Hay una cuestión ahí de Almirón por ese lado. Tú sabes que mientras hablaba Arturo con Diego Cerrati, me acordé de un jugador que es de Diego, que cuando jugaba en Olimpia jugó en la selección. ¿Quién? Gamarra. Se fue de Olimpia y no jugó en la selección. Entonces vos decís, si se va a otro fútbol es porque... ¿Qué es lo que abunda en la selección? No, lateral te digo yo, lateral izquierdo. Pero no lo ven como lateral. Pero Garnero lo hizo jugar de lateral en la selección. A mí Gamarra no me gusta de central. Como lateral izquierdo. Claro que te puede dar yo pienso igual, pero a lo mejor el otro entrenador no ve a Gamarra de lateral. Pero de central yo no lo veo, pues lo compró. Lo compró. Y es lo mismo, pero central, ¿a quién le sacas? No, pero es una alternativa más. Pero bueno, pero para girar tiene problema Gamarra. Tiene problema. ¿Y Alderete como giró el otro día en el gol? Y también. Está bien, pero dentro de lo que en el análisis previo, hoy cuando perdía lo que no están son los mejores. Sí, pero todos hubiéramos dicho Alderete. Nadie hubiera dicho, nadie se acuerda de Pulpito, el otro que tiene un gran pase también, que está en Rusia, el que jugaba en Guaraní. Fernández, Roberto. Ya conocen los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales. Y también compartir tus servicios sociales en las redes sociales JMC Paraguay. Con el respaldo de Chacomer Automotor. Lo que viene son de afuera. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados de puntos del país. Pechugona, a todos les gusta. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center en Farmacia Catedral. Descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Además, si los jueves compras con tu tarjeta de crédito del Banco Continental, tenés 15% adicional. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Carlos Caras ayer dice que de acuerdo a cómo le vayan los Juegos Olímpicos, Carlos Caras ayer, y la dupla sería Carlos Caras ayer, Pablo Rosso. Ahora quiere decir que si le va mal a Carlos Jara, no va a ser técnico de la selección absoluta. Debería ser independiente a eso. Claro que tiene que ser independiente. ¿Qué es lo que le pasa a No, entonces, si nuestro objetivo, ¿por qué le contratamos a Garnero? Para que nos clasifique al Mundial. Correcto, entonces ¿por qué le juzgamos por la Copa América? ¿A quién? En el ojo. A Garnero. Porque no juega nada en la selección. ¿Y si el preolímpico le va mal? Pero mejor, no creo. Primero vamos a ver cómo juega. Primero, el mismo criterio lo que dices y vos no opinás. Y por eso te digo, ojalá. Que vos mirás ya por mí. Perdón, estoy diciendo que el man cafa. En Asismento ofrecemos más de 60... para que se fije el mundial. Por favor. En Asismento ofrecemos más de 60 especialidades y centros exclusivos, incluyendo CIRA, Revita y Hematocenter con médico online, ambulancias y servicios de urgencias. Contactarnos al 021-288-7000. Asismento junto a vos toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Usibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. ¿Uleci dónde estuvo? Uleci fue ayudante de Berizzo. Y hoy es ayudante de Carlos Jara. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Venía Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez. En San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Voy a hacer un periodismo dedicado acá a lo que dice populista. Populista. No él, yo voy a ser. Yo pensé que Carlos era populista. Voy a ser oportunista. Cuidado. No, las dos cosas voy a hacer, entre comillas. Me están puteando porque yo dije que Garnero era lo ideal y dije de momento. No, yo me están haciendo acordar lo que puse Garnero. ¿Quién le putea Arturo? No sé qué. Hay un tipo. Y ocurre que yo puse Garnero. Dije la opción más válida puse. Sí. En el momento era. ¿Qué era? Atender la lectura comprensiva que le da. Era la opción, dije. Yo no dije quiero que sea. Claro. Pero la mente es muy difícil desarrollarla para interpretar. Sí. Y ocurre que Carlos Caras ayer, si yo quiero ser antes, ponen por tu WhatsApp ahí yo. 0971-1080-10. Carlos Caras, Elio Paolo en la encuesta ganan 6-1 a cualquiera. Hoy sí. ¡A la puta nota! Y hoy Carlos, bueno, pero yo me voy a poner ahí, espera un ratito que me está, me voy a poner ahí. Según Carlos Quise,
Tenemos que esperar primero el resultado. No, Carlos Caras ya ganó lo que ganó la vida. Pablo Rosso ya ganó. Porque quiero entonces oportunista. Voy a esperar el resultado. Y si Paraguay gana la medalla, voy a publicar. Paraguay ganó la medalla. Espera un ratito. Ahora, ¿por qué no le pone? ¿Por qué no le designan ahora entonces ya? ¿A quién? Y a Carlos. Porque le va a sacar el compromiso que tiene con los Juegos Olímpicos primero. Hay que respetar lo que va a hacer. No, por favor, por favor. Escuchame la palabra hablando con él. Y a lo mejor, pero si lo anuncian, ¿qué le estás diciendo a Jarazaguer y a... Te estoy premiando. Y lo estás dando un respaldarazo antes de jugar los Juegos Olímpicos. Entonces que le nombra ahora ya. Eso es lo que dije. Pero vamos a hacer la encuesta. Y si vos no sos técnico, no me culpa a mí. No, ganar. De la selección. Va a ganar lejos, pero. Quiero que me mires de Macafa. Ayer me fui agotado, cara. Tú vas a ser viejo noticiero de la noche. Bueno, me viste cómo estaba. Vas a poner todo colorado. El problema no es solamente el técnico. El problema es la camada. También. Es el técnico, Pancho, y estos chicos de los Olímpicos van a estar muy motivados si Caras ahí suena para la absoluta, porque la van a romper y va a servir para la absoluta. Va a ser el técnico de la selección. Solamente el problema en un lugar. Bueno. Vamos a seguir errores. Tenés que ver todo, Pancho, pero tenés que empezar por algo. Si no empezás por algo. De hecho que Garnero no está para ya no va para la selección. Y bueno, lastimosamente. No, yo tampoco la ataco, te digo. Miremos el plano completo, no solamente. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar la permite disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.le. Apostar a ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo hogar. Contáctanos al 01826688485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Tranquilízate, no, Bigotín, tranquilízate, no, papá. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Y tranquilizarme, mantener 12 por 1. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Arquitecto Lagoto, qué fácil es tener el micrófono, dice el arquitecto Lagoto. Está histérico el arquitecto. Sí. Ahora todos son de pidieron por uno, pidieron otro, y ahora lo ordenan. Ahí uno está diciendo que juegan, que no son de Libertad, no creo que si eran Olimpio se lo diga igual. Para vos, Ricardo. ¿Y por quién pide él? Habrá que ver. Para mí, Paraguay no tiene jugadores para jugar al toque. Y la solución para mí es Pedro Sarabia o el Botellón. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. El maestro. Sí, ya era hora, ya hay que probar un técnico paraguayo para ver si con la sangre de un técnico paraguayo podemos conseguir algo. Anda preparando tu lista de Superbanco, está de aniversario, cumple 12 años, todos los jueves de julio, hasta 25% de reintegro en todas tus compras, en todos los super del país. Banco crece desde la raíz. Rubilo te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilo, alarmas esté donde estés. Está, comandante, consulta, ya está confirmado, digo, que Garnero dejó de ser técnico. Ya sé que el programa comienza a las 11:30, pero ahora recién me puedo acoplar. Julio llegó con todo este mes en Koala. Puedes renovar tu sombrero Living en cuotas desde solo 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py, llámanos al 021-588-8300. No esperes más y renova tu casa con Koala. Psicólogo deportivo, acá la solución. Psicólogo deportivo. Eso. Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Psicólogo, psiquiatra, psiquiatría.
Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 o nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Interpretemos en la Carlos, y yo creo que estoy con Carlos Quise. Si es Carlos Jara Seguiel Paolo, ahora tiene que anunciarlo. Claro. Entendió No mal ser usted. resultadista de lo que vaya a pasar. Claro. Dale ya el aval. O si no, los perros te van a decir Antes de los juegos. claro, ¿cómo le van a ¿Qué va a echar? hacer? Y nos van a mandar a la mierda. Aparte, Arturo, los propios jugadores que van a jugar los Olímpicos, al saber que vas a ser el técnico de selección, o sea, la motivación va a ser doble para ellos. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario, saber cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu propiedad? ¿Quieres saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontrarnos al WhatsApp 0981251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Profesor Carlos Quise, ¿podría mandarle saludos a los muchachos del Quelito del Exa CNC que están... Bueno, un gran saludo para los del Quelito del Exa del Colegio Nacional. Colegio Nacional, sí. La capital. Ganen, Cuando el dolor diga quitado el Son técnico ahora de ellos, pero. No, pero saludos te digo, no te digo los otros. Claro, papá. Cállate eso. No, que ganen. Cuando el dolor llega quitado el Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria para que dolor en quitador de venta libre farmacias Estelaje a nuestra calidad, su seguridad. Por ejemplo, tú pasabas ahí yo. Contesten al amigo que se acaba de acoplar. Más vale tarde que nunca. Hay que ser respetuoso con la gente. Por favor. ¿Quieres saber si se fue ya? No, todavía no. Y está para irse. Si dejó en manos de la APF, le dijo a la APF, resolve vos, le dijo y vamos a arreglar. Esta mañana dijo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Yo además me mandan en el Twitter cuando yo puse lo de sería Carnero. Pero dale la lectura, vos sabés que llega un momento dado. Pero no es por defender, Arturo, o sea, no es por defender tu posición, pero era todo compartimos. La opinión pública era que Garnero yo tomé la voz populi también me decía ahora. ¿Cuál es el mal resultado de Garnero? Gustavito dice, no, ¿qué es lo que te pasa a vos? Garnero perdió con Argentina, perdió con Colombia. ¿Colombia allá o acá? Acá. Perú. No, Perú no estaba abajo. Le ganó a Bolivia y empató con Chile. Para mí era el otro candidato, y Gustavito lo saben. Yo nunca dije Garnero. Aclaro, porque me quieren meter. Bueno. Para mí era Gareca, que estaba libre. En la ciudad de Perana. Pero ¿qué pasa si? Espera, bueno. Cuando yo dije Garnero ideal, era porque ya se dio varios y le dijeron no. Pero cuando se recurrió a Garnero era consciente de que eran otros los candidatos, entre ellos Gareca. Y Germán, y Gareca no quiso agarrar Paraguay, no es que no lo ofrecieron, no quiso agarrar. Miró lo que había y dijo no. Vamos a Gareca. Yo sé. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Si sale Garnero, no vamos a tener jugador de Libertad. Por eso está preocupado este licenciado Trancoto. La Nasta Grid 95 Petroleras cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor, ahorro en mantenimiento y mayor vida útil. Grid 95 de Petrobras. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Los Jara Saguer y dejemos de improvisar a la selección paraguaya. Estoy con Carlos que dice si va a ser Carlos Jara o no, hacerle saber. Terminan las especulaciones. Claro, si este momento de incertidumbre no le benefician. Hay otro que hay que entender. Hagan lo que hagan para sacarlo a Paraguay, se necesita que el país esté unido detrás de la selección. O si no, no vamos a sacar. Por eso comentábamos ayer el tema de Carpegiani para el 98. Y fue la selección distinta, aunque haya hecho mejor campaña en 2010. Pero de nada sirve que estemos todos unidos y 30 minutos juegan los jugadores. Hay que dar algo a cambio. Si vamos a dar a cambio primero la tarde. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número del otro de tu botella y gana con vino Santa Elena. Le quiero decir a cállate, pues. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. ¿Qué tal, comandante?
para mí que no estaría descabellado llevar un técnico paraguayo, pero en realidad desde mi punto de vista un técnico que le cansaría a esta selección, Gustavo Alfaro. En la cancha Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumentas tus defensas, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin calidad papasa. En NGO SAECA celebramos 79 años, donde nuestro pacto de confianza marca la diferencia en el mercado, con marcas de calidad y de reconocimiento nacional e internacional. El mejor asesoramiento de atención, cobertura a cada rincón del país. Garantía el mejor servicio postventa. Es el gran pacto que cumplimos contigo hace 79 años. Turito, ¿cómo anda, comandante? Marcelo Andriotti, Gallardo, que venga Gallardo. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. 85 años de oficio. Carlos Haas ayer ya salió campeón del preolímpico. Ya tiene un subcampeonato en el mundial del preolímpico. Y salen a decir estas cosas, era sobre, mejor le llamarla le pillume. Aprovecha los mega descuentos en Punto Palma. El jueves 4 de julio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu QR Tigo Money accedes al 10% adicional. En Punto Palma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Yo considero que Garnero cometió el mismo error que Chiqui en su primer ciclo, ¿verdad? Llevó demasiados jugadores, primero locales, ¿verdad? Y segundo, de Libertad. Y les hizo jugar, ¿verdad? Podía llevarle y no hacerle jugar nada, que en opción. Y no creo que técnico paraguayo sea la solución, ¿verdad? Aunque podría ser. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino. La hay más de miles de slot, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Juega y cobra en Casino Slot del Sol. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo que garantía el grupo Luminotecnia. Botellón, botellón. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mi camino, mis reglas. Agenda un test drive representa Automotor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escríbenos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Arturo, ¿qué tal vio Pepe Cardoso como DT? 1329. Un saludo al querido Pepe Cardoso. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Qué le pasa a Francisco últimamente? ¿Por qué? Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL 1329. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091 434 732. Comandante, ¿y no hay posibilidad que se quede Garnero y que su auxiliar sea Jara Xavier? Ya así mismo como Dunga y le tenía Zagallo en aquella época en la selección brasileña. Pipo Gorosito, candidato también. ¿Por qué no? Ya mismo el Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. ¿Qué es lo que te pasa? No, acá nomás uno que escribe 45.000 veces. ¿Y después? A ver, vamos a leer. Y vos no. Anoten Pedro Alcides, Upea Gina Shedugo, Upea Pedro Alcides. ¡Tito! Sarabia. Sí, ¿por qué no? Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivado 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. Arturo, vas a vender este tercer ciclo del profe. De Mava. Chiqui. Tercer ciclo. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Batch. Son puntos de estiras que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Con el respaldo que garantía el grupo Toyotoshi. Vigo
bigote. Va de bigote los huevos. Vení a Bristol y viví la copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablet. Además puedes llevarte una pelota de regalo. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Entonces, ¿para qué queremos técnico? Vamos a estar unidos, no vamos a profesor Carlos, entonces fácil que era nuestro problema había sido. Y no venceremos desparramados que hacemos, dijo Napoleón. La verdad que si no sabes lo que significa la parte anímica del jugador y que cuando defendés la camiseta albirroja y sabes que hay 40.000 personas que gritan a favor tuyo, lo que te motiva, entonces no entiende de qué se trata este juego. A Gustavito le envió. Gustavito me envió. ¿Y para el amigo de Gustavito? No sé. Y no venceremos desparramados que hacemos, dijo Napoleón. ¿Cómo dijo? Unidos venceremos. Este es el doctor Aguayo. Y no venceremos desparramados que hacemos, dijo Napoleón. Y cantaba mal el doctor Aguayo. Con respeto a la familia. Con respeto a la familia lo pido, por favor, no se molesten conmigo. Con cariño. Agia blanca. Canta mal. Agia blanca. Muy mal, doctor. Agia blanca. Doctor. En Nerimar con tarjetas crédito y todo 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses hasta el 13 de julio. En tapizados de cuero 10% de descuento. Papa felices con Nerimar. Nerimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Vos cantaste alguna vez? No. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Arturo, Manolo. Universidad San Lorenzo, de tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambareque, Petén, Huaco, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar, C, Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Arturo, Manolo. El españolísimo. En Cantabria se promocionen adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Gerundio, ¿y cuál es tu candidato? Sí, ese no le elegimos. Sé que hoy hiciste Garnero y así no fue. Crece se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En cada camino hay un Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testa Nova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Duro, el técnico de la selección tiene que ser Julio Cáceres. Su asistente tiene que ser Jara Zaguer y Pablo Rosso. Y ahí ganamos todo, Arturo. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Allemí. Acceso sur, casi perpetuo socorro, Nimbí. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Acá dijimos sería, no dijimos será. Una posibilidad. Posibilidad. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Buenas tardes, Arturo. Por favor, analicen. Las selecciones exitosas hoy en día contrataron a seleccionadores. Ejemplo, Scaloni, Bielsa, Gareca. No solamente técnicos, debe ser una persona que tenga experiencia en seleccionar jugadores. Cuando vino, y cuando vino Scaloni, ¿qué experiencia tenía? Carpellani, Marcarián. No, Scaloni. No, pero te digo, lo que clasificaron con nosotros, Carpellani, Marcarián, Maño no tenían, Tata no tenían. Gareca cuando agarró Perú tampoco tenía. Todos empezaron alguna vez. Son todos monstruos genios. Vamos a condecorarle a todos. ¿Y sí? ¿Qué es lo que me miraste? Si le dejamos que hablen, hay que... Pero está bien, se respeta. Claro, se respeta. Hay que respetar a los oyentes, Arturo, tranquilo. Ellos se pueden ir pero se les respeta. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Es que hay cosas que a mí me ponen luego me altera. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Hay cosas... No hace falta mucho tampoco, Arturo, para que te altere. Vos un atrevido. Con muy poco salta. Vos sos peor. Todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Dijo Daniel Garnero. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. 1326. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Mira, yo cuando dije Carlos Jara, igual hacer periodismo hace rato,
Sería, le dije, para sustituir. Yo no afirmé lo de Garnero, ¿verdad? No, en ningún momento. Sería candidato, dije. Desde este programa nunca se dijo que... Sería, estamos hablando Carlos Jara con probabilidad y también Elvio Paolo. Ahora escuchamos muchas versiones que no hay afinidad entre Paolo, ese ya el teleshow, por eso vino Mariano Ulesich junto a... Ahora, vende pues. Este domingo 3.250 millones en premios, 2.000 millones en el poderoso, duplicamos el grandioso y salen 5 Honda Navy y una Fiat Fastback 0 kilómetro. Cenetel por de cambiarse por Emoy. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. E infórmese al 648-293. Me parece que es la oportunidad de Julio César Cáceres. Técnico joven, técnico ganador, como... jugador fue un excelente jugador, excelente atleta, ganador, todo lo que pudo ganó, así que me parece que se le puede dar una oportunidad. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopa su brindis por la amistad en esta tierra paraguaya, celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país, distribuye la Costa SRL. El técnico tiene que ser Ricardo F. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. Luis Felipao Escolari, Beckerman, o si le va bien a Jarasear, él va a ser el técnico. Claro, ya condiciona, si le va bien. ¿Y su opinión o ese amigo? No, pero es lo que decía Carlos. Bueno, ya está. Si no puedes acercarte a la Ferro se acerca a Boscapeno a su cruzar en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. No te quedes sin gas, Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al WhatsApp 09844433332. La instalación es gratuita. Energy Gas. Jaras ayer, vamos a dejarnos de joder ya. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. 1339. Centro Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Los chorizos parrillero Pizza, probaste, ¿te gusta? Quiere decir que a las 13:50 Cerrati. Cerramos con Cerrati. Qué lindo humor tenés, Gustavito, ¿eh? ¿Por qué no hace un programa vos? ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Desde que empezó el programa no le escuché hablar de Harrison. Y ahí está nuestro problema. Eso es lo que te tienen que hablar, ¿no? Para acá lo que hice. El cañeta va a boca de área. Y dejale nomás, amigo, por favor. No, pero merece... No merece una respuesta como oyente. El oyente debe entender que cada uno tiene su propia crítica. Él puede tener su crítica y nosotros tenemos la nuestra y el enfoque que le queremos dar. A ustedes les gusta más hablar del sustituto, por entre comillas la palabra sustituto, de Garnero. A mí me gusta más hablar del tema del grupo de la selección nacional. Son análisis. No, pero él dice, ¿por qué no hablamos de Harrison? ¿Te das cuenta cómo lo que no entendés? Que estamos todos acomodados, todos cagados. ¿Entendés lo que dice? ¿Vos te diste cuenta cómo te contagió la paz? Espera, el día... Ni si es distraído, Carlos. Campeón del mundo, chiquita. No, pero yo entiendo lo que dice Carlos. Porque digo, ¿cuál es la función del directivo? Darle las herramientas o darle la logística al entrenador. El entrenador las herramientas al jugador y el jugador el que define. Ese es el orden. Ahora, si no se queja el jugador de la logística, no se queja el entrenador de la falta de logística, entonces yo qué puedo decir desde afuera. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. ¿Cómo la selección? Hablemos. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Nero le dijo a la PF, ella posea, Oye, no beben, o pagan a la venta de dulce de leche.
El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un cubo de pomelo frutí que creas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Todos llevan 3 jugadores que pasan la edad. Creo que eso no va a costar. Convocatoria abierta para el Convocatoria abierta para el concurso Cuentos Breves de Comesipar. Personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. No hay que ser injusto con Chiqui Arce. Él tuvo 2 siglos así, pero de remiendo. Nunca tuvo un tiempo completo para desarrollar su juego que le supo sacar bicampeón a Cerro Porteño. Un ciclo completo hubiese sido lo ideal para él. Acuérdense que le ganó de visitante a Argentina y a Colombia con el poco tiempo que tuvo. No perdáis de más, pero a mí no mi otro grupo. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. O falta de psiquiatra, psiquiátrica, psiquiatra. Psicólogo, fantasma, psiquiatra, psiquiatría. ¿Quién es? Yaca, Yaca era, ¿no? Ah, Yaca. Probablemente. El mismo. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. De México, Guadalajara, ¿verdad? Saludos a Acapulco. ¿Quién es él? Yaca. ¿Y vos cómo sabés, Ricardo? Y acá se le hizo una nota espectacular. ¿A quién? A Yaca. No. Probablemente. Se le hizo, veo. Sí, usted, un señor que se llama Arturo diría Angelito. ¿Yo le entrevisté? Sí. Ladrido de sapo. Profe, quise. Bájate de Yaré, técnico Ñandé, profe. O mejor que sea un brasilero. No es cada argentino, ya no andiera ahí, güey. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Harrison es una basura. Televisor LED Matsui de 32 pulgadas Smart Full HD, 10 cuotas de 155.000 guaraníes. Puedes financiarlo hasta 12 cuotas con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Ya nos vamos sobre 6 minutos, hablar otra vez ese rato y nos ponemos al día de varios jugadores que los representan. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Arrancame vos. Yo creo que... ¿Se toma la decisión? Sí. ¿Sí o no? Yo creo que se va. Niño. Se va. Él dejó abiertas las posibilidades para que lo saquen. No para que no se, él no se va, pero lo sacan. Él cuando dijo hoy. Y dejó en mano de la APF, dijo. Se dijo todo sí, ya. Pero no renunció él. No, pero eso claro, él. ¿Y vos? Y no sé. Porque tiene que tener una respuesta la APF para sacarlo o dejarlo. Uh-huh. La respuesta me refiero a quien cree y considera que es ideal para este momento, y si tiene para no entrar en lo que ya entramos durante 6 meses en algún momento buscando entrenadores. Si lo sacás es porque ya tenés, si no 6. Hay que ver. Estar a la espera, a la espera, buscando. Faltan 4 meses para la... No, 2 meses. 2 meses, 2. Septiembre. Para septiembre. Julio, agosto, septiembre, sí. 2 meses. 2 meses y moneda. Antes cortito, mirando un poquito de qué tiene Francia, a quién vamos a enfrentar hoy. Veo que sus mayores son Lacazette del Olympique Lyon. No sé si así se pronuncia. Alexandre Lacazette. Sí, Lacazette. Loic Badé de Sevilla, un defensa. Y Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Son los 3 que superan los 23 años. ¿Técnico? Sí, Thierry Henry. Lo dijo todavía Germán si se tiene viendo. Yo le pregunté, sí, pues no respondió. Yo sigo insistiendo que no es para mí la solución esa de seguir cambiando de entrenadores, pero como uno ve y presiente el ambiente general, que ya no va para más esto y van a buscar la mejor salida para en beneficio de la APF, como lo dijo. Si Garnero toma la iniciativa, le abre las puertas y le dice ya está. Nosotros dijimos algo acá después de Panamá, que ese día se ganó, dijimos, ¿qué es lo que nos transmitió el equipo? El equipo nos transmitió una tristeza, y cuando un equipo te transmite tristeza, generalmente vos tomás la decisión como entrenador de irte. Uh-huh. Entonces, o lo levantás a corto plazo, o ahí comenzás a darte cuenta que
ya no lo vas a encontrar la vuelta, y hay códigos dentro de la profesión que te obliga a tomar decisiones a veces bastante dolorosas, ¿no? Drásticas. Pero lo haces porque son los valores que uno tiene o reúne para ganarse el respeto de sus propios futbolistas, porque no termina tu carrera, va a seguir, pero vos tenés que tener una conducta acorde a lo que vos pretendés que tenga tu equipo, ¿no? No, lo que decía que hermano, que la cosa ya no está, decía, o sea, ya no está en la condición. Cuando Chiqui dejó, se dijo lo mismo. Cuando dejó Guillermo Barroqueloto, la situación ya no va para más. Cuando dejó Berizzo, la situación ya no va para más. Ahora, la situación ya no va para más. Esta no fue la solución tampoco. Claro. Ese es el tema que tienen que analizar los un problema que no se soluciona hace muchísimo tiempo. Hace más de 10 años, como yo. Por eso señalábamos, en cada eliminatoria hemos cambiado de entrenadores y no nos fuimos. Sí. No es que porque cambió la historia. Entonces, el tema, independientemente a uno, dejemos de lado dentro del análisis el cargo de técnico. Ahora, querés acallar a la masa que juega la selección, nos llenamos un estadio también. Estamos todos, está listo, a callarlo. Es el filtro que tenés. Pero si nosotros no modificamos o no encontramos otro camino, otra ruta para la selección, esto va a seguir. No es que porque cambiamos, aunque venga Carlito, que se merece, porque es un tipazo, un tipo que conoce cómo es el paraguayo, que tiene frases espectaculares. Y que ha ganado cosas importantes con que ganó la medalla de y que hasta parecía injusto que no tenga laburo en el fútbol paraguayo. Laburó poco después de un logro tan importante. Sí, estuvo en Olimpia, pero no estuvo en Cerro nunca, por ejemplo. No, nunca estuvo. Clasificó para una Copa Olimpia. Entonces, imagínate, de la cuna de Cerro, de la sangre de Cerro, un conocedor de la familia, un conocedor de la psicología de Cerro, y Cerro nunca le dio la chance. ¿Cómo entendés? Son cosas que quedan ahí en el estado, y cuando todo el mundo, nadie pensaba que le iban a designar a él en la sub-23, lo designaron, nadie aplaudió. Entonces, lo único que se manifestaba era estás desfasado, y nos cayó a todos, consiguiendo que un grupo de jugadores, muchos de ellos que no eran titulares indiscutibles en su equipo, a esa edad que ya deberían ser titulares indiscutibles, nos brindaba una gran satisfacción. Hoy el favorito del pueblo es Carlos Jarazzi. No tenga duda, yo estoy de acuerdo contigo. Por eso te dije, si querés hacer el... ¿Qué cosa? En algún momento fue también. Fue también. Buena acotación. Para la gente. No sé por qué no se siente. Para la gente, no para la directiva. Y no había pasado lo de Jarazzi todavía. No había jugado los preolímpicos. Sí, no, para la gente. Yo resalto nomás que... No, pero tiene razón. ¿Qué es lo que le pasa? El problema es que yo no le escuché la última parte que dijo. Claro. Mirá si no era. Estamos con Diego Cerrati. Bueno, Diego, contanos, ¿fuiste partícipe o no del caso Cecilio Domínguez, 3 años en contacto con Cerro? Sí, ayer se firmó todo y bueno, así que ya está acordado eso, así que está preparándose con todo para lo que viene. ¿Hace cuánto lo representás o hay otros representantes? ¿Cómo se dio lo tuyo, lo de Cecilio Domínguez, que se habló tanto y se mencionó tanto? Nosotros trabajamos de que él tiene 15 años, ¿verdad? Creo que ya, hace muchos años y lo conocemos bien, así que está muy feliz. Ayer manifestó su felicidad después de firmar el contrato y bueno, tiene que estar preparado para lo que venga. Bueno, es el caso de Cecilio. ¿Y es contrato, marca objetivos? No, son 2 años con opción a un tercero. 2 años con opción a un tercero. Así mismo, Arturo. El tema es que son 2 años fijos y un tercer año si cumple un porcentaje de partidos que obviamente si Dios quiere va a cumplir. O sea, son 3 años. 3 años. Junior Alonso, contanos de él. ¿Por qué no tuvo tanta participación en selección? Y la verdad no sé, Arturo, no te quiero, a mí yo no soy el indicado en responderte esa pregunta, ¿verdad? Él está preparado, se fue y bueno, ahora ya concentrado en estas posibilidades que tiene, la más cercana a la de Atlético Mineiro, pero faltan detalles, no está cerrado, sí, bien encaminado. ¿Y por qué no va a Mineiro? ¿Qué pasa, Diego? No, ahora está de vacaciones él. Tiene unos días de licencia y después se está hablando entre los clubes para cerrar y si Dios quiere ya la semana que viene poder arreglar su
situación. ¿Cuál es el caso de Robert Roja en Vasco? Tiene contrato y continúa hasta diciembre y tiene una opción de compra según un porcentaje parecido a lo que hablamos de Cecilia. La situación de Quilis Rojas, Diego Serrat. Vuelve a Nacional de Medellín y vuelve a Nacional de Paraguay. El jugador de Nacional y ahora está volviendo para este torneo. ¿Está retornando a Nacional? Sí, señor. Matías Segovia de Botafogo fue al fútbol de... Esta Europa fue a Bélgica. Y después volvió. Que es un equipo del mismo grupo y ahora está retornando a Botafogo. Ese es el panorama de los jugadores. Y lo que está ahora moviendo las piezas de vos, tu representado, digo, para decirnos, actualidad de pases. Ya estamos moviendo, o sea que este es un mercado súper diferente a todos, porque es un mercado mucho más largo, por el tema de la Copa América, de la Eurocopa. Entonces, la verdad que estamos con muchas negociaciones, con varias, y bueno, ojalá podamos concretar. José Florentín. Y José, ahora él está libre y estamos buscando opciones para él, ¿verdad? Yo creo que él va a continuar en Argentina. ¿Y el club? Y estamos viendo eso. Está con los seleccionados sub-23, Ronaldo de Jesús, Cantero, Gustavo Caballero. ¿Cómo lo ves? Y el propio Fernando Román, Diego. Sí, y la verdad que es una selección que ilusiona. Yo fui al preolímpico y verle al equipo, la verdad era muy lindo ver un equipo paraguayo así compitiendo, y ojalá que está a la altura del torneo. No nos olvidemos que estos chicos también en el OSU hicieron un buen papel y bueno, ojalá que otra vez nos representen bien, ¿verdad? Para que también nos hace cuando le va bien a la selección. Y bueno, Diego, a la selección, ¿y qué pasa con nuestra selección? Y no sé, Arturo, la verdad que fútbol, yo creo que hay muy buenos jugadores, pero no se dio, ¿verdad? Hay que seguir trabajando y ojalá que mejoremos, porque a todos nos hace bien que le vaya bien a la selección, a todos, porque el fútbol es pasión en multitud y Dios quiera que se mejore y yo creo que si Dios quiere va a salir adelante con gestión y trabajo. ¿Cómo anda Roberto Fernández en el fútbol ruso? Súper bien. Ahora, si Dios quiere, va a extender el contrato. Extiende el contrato. Okay. Y no tenemos la negociando. ¿Tiene algo que ver la distancia para que nos... porque del fútbol ruso vino el propio Valbuena. Y yo digo, claro, no te preguntás por qué no lo llaman a la selección. No, al selección no me meto. O sea que nosotros tuvimos dos jugadores seleccionados, Junior y Iván. Y nosotros yo la verdad no, así como no opino cuando le convocan, no opino cuando no le convocan, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos nada que ver ahí, ¿verdad? Pero obviamente queremos que le vaya bien, obviamente que todos quieren que su jugador de la selección nos ayude y facilita muchísimas cosas. Pero bueno, seguramente si él continúa trabajando, ya le va a tocar, lo mismo que a Cecilio, que es lo que le dije, que si él está en un buen nivel, si Dios quiere, va a facilitar porque algún día pueda volver a la selección, ¿no? Blas Cáceres va a Mallorquín. ¿Y Ramón Martínez sigue en Olimpia hasta cuándo? Tiene un año más, creo, un año más de contrato. Y no es tuyo, Clark, Walter Clark no lo representas. Sí, hace años, sí. Él está en Tacuarí, continúa. Tu relación con Ameliano, la construcción del estadio en Villeta, contanos, Diego. Y eso Héctor, el que maneja, yo soy un colaborador de él. Y bueno, Héctor es un dirigente que sueña, la verdad, en grande y con gestión le está poniendo a un club humilde en los lugares importantes del fútbol, así que es muy lindo ver eso, ¿verdad? Es muy lindo, es donde me toca a mí también colaborar en lo que es mucho poco que colaboro ahí, y la verdad que es una gran satisfacción, ¿no? Pero la verdad que hay que destacar lo de Héctor, lo de los jugadores, los dirigentes, el cuerpo técnico, muy bien, ¿verdad? Yo estuve ahí, primera vez que entró a un vestuario, y la verdad que fue impresionante, ¿verdad? Contra Paranaense. Lo de Brera, intermedió igualmente Diego, pero finalmente se enfrió eso. Sí, se enfrió. Eso maneja el papá, es el representante, Pablo, y creo que se enfrió.
Pero fue por una cuestión más del equipo argentino, no lo Olimpia. No, más que nada entiendo que entre los clubes hubo ya un acuerdo en su momento, después no sé qué pasó con la negociación del jugador. La verdad que no conozco esa parte porque no lo represento. Otro que tuvo buen semestre en 2 de mayo, Javier Domínguez. Nos habló la última vez el técnico que podría ser transferido. ¿Manejas algo, Diego? Tuvimos la posibilidad, que todo el mundo sabe, de San Lorenzo Almagro. Estaba encaminado eso, después se enfrió. No, la verdad que entiendo que por un tema de cupo o la verdad que no sé qué pasó. Pero en su momento estaba bien encaminado, hablé con el presidente, hablamos ahí, estaba encaminado, pero después se enfrió y seguramente él va, como le dije hace rato, es un mercado largo y seguro Javier va a tener posibilidades, ¿verdad? Porque es un jugador que hizo mérito para un siguiente paso. Muchísimas gracias, Diego, gracias por tu tiempo. Un gran abrazo, Arturo, saludos a todos y que terminen bien la semana. Gracias, Diego Cerrati. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, donde se genera la información. Última hora, 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 27 grados. El Ministerio de Salud recibe nueva carga de medicamentos hemoderivados por exportación de plasma. Al respecto, la cartera sanitaria detalló que la carga es para uso del Ministerio de Salud, del Instituto de Provisión Social y del Hospital de Clínicas como retribución por los aportes, en este caso de plasma, desde el año 2023. El ingeniero Félix Sosa y su equipo acudieron esta mañana a la sede del Ministerio Público, donde solicitaron la apertura de una carpeta fiscal respecto a la grave acusación lanzada ayer por el senador Salim Busarquis contra directivos de la ANDE por supuestamente recibir dinero a cambio de permitir operar a los criptomineros clandestinos. Un sujeto ingresó a